Un día cualquiera, sin previo aviso, el cielo se rasgó y un fenómeno incomprensible apareció. Una puerta luminosa, casi irreal, se materializó en la Tierra. Este no fue un suceso aislado. Pronto, avistamientos similares comenzaron a multiplicarse por todo el mundo, sembrando una incertidumbre global. A primera vista, este extraño fenómeno no parecía causar daño físico directo. Su origen era un misterio indescifrable que desafiaba toda lógica. Sin embargo, a pesar de su aparente inofensividad, una inquietud latente crecía exponencialmente, transformándose en una ansiedad colectiva que se reflejaba en los noticieros y en el sentir de la gente. Mientras académicos e investigadores se devanaban los sesos intentando descifrar la verdadera naturaleza de estas puertas, el joven Han Hyujin y sus compañeros de reparto seguían con su rutina diaria, totalmente ajenos al verdadero peligro que acechaba en la próxima esquina. Se tomaban un merecido descanso, preparándose para retomar una jornada laboral extenuante. Eugene, con una sonrisa que apenas disimulaba el cansancio, aceptó el agua que le ofrecieron. A su corta edad, ya cargaba sobre sus hombros la enorme responsabilidad de mantener a su hermano menor y costear sus estudios universitarios, ya que ambos habían quedado huérfanos muy temprano. Por eso, él había dejado la escuela, sumergiéndose en el trabajo sin descanso, todo por el futuro de su hermano. Lejos de lamentarse por su destino, Eugene mostraba con orgullo la foto de su hermano, Han Yu-hyun, quien era el centro de su universo, una especie de sol gravitacional alrededor del cual giraba toda su existencia. Su mayor sueño era que Yu-hyun terminara la escuela y al fin pudieran compartir una comida deliciosa, sin preocupaciones. Mientras se ponían en marcha nuevamente en el camión de reparto, los compañeros comentaban sobre el inusual aumento de trabajo. De pronto, una de esas enigmáticas puertas, con su fulgor casi hipnótico, apareció a lo lejos, destacándose sobre el horizonte urbano. Era un recordatorio constante, y ahora mucho más cercano, de la nueva y extraña realidad que los rodeaba. Pero esta vez fue diferente. Sin previo aviso, la puerta cambió de color. Se tornó de un inquietante tono rojo brillante, como si estuviera a punto de un ataque de tos cósmica, antes de explotar con una fuerza descomunal. El estruendo fue ensordecedor, sacudiendo los cimientos de la ciudad y dejando a todos los presentes aturdidos, petrificados por el terror. Del portal, recién abierto de par en par, una criatura monstruosa y alada emergió con furia incontrolable, atacando directamente el camión. Eugene y sus compañeros, atrapados dentro del vehículo, solo pudieron mirar horrorizados cómo la bestia, con cada golpe, destrozaba su mundo, su rutina y su seguridad en un instante aterrador e inolvidable. La escena se volvió un caos absoluto. De la puerta no salió solo uno, sino una horda de monstruos. La gente gritaba y corría despavorida por las calles, mientras Eugene, con el corazón en un puño, no podía creer lo que veían sus ojos. La ciudad, antes un lugar seguro y predecible, se transformaba en un campo de batalla, un infierno desatado. Aquellas puertas no eran simples fenómenos, eran túneles directos a mazmorras ocultas que al sobrecargarse explotaban liberando su contenido. Millones de monstruos inundaron la tierra, sembrando la destrucción y el pánico en cada rincón. Decenas de miles de vidas se perdieron en aquel caos sin precedentes. Pero entre los horrores de los monstruos y sus temibles jefes, surgió una nueva esperanza, los despertados individuos con habilidades sobrenaturales para luchar. Eugene, desesperado, agarró un arma improvisada, intentando defenderse a sí mismo y a sus compañeros de la amenaza que los acechaba. Los despertados se convirtieron en la única esperanza, cazando monstruos y limpiando mazmorras. Su labor era el trabajo más importante del mundo en esa nueva era, y mientras el caos se asentaba, el hermano menor de Eugene, Han Yu-hyun, también estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Con el tiempo, Han Yu-hyun, el hermano por quien Eugene tanto se había sacrificado, manifestó su propio despertar. Con el poder de unas misteriosas llamas negras, se convirtió en uno de los pocos y excepcionales cazadores de rango B en todo el mundo, un verdadero prodigio en tiempos tan oscuros. 8 años más tarde, en la vibrante Seúl, Corea del Sur, la vida continuaba en este nuevo mundo. La gente se había adaptado a la presencia de habilidades, como la habilidad de estado, una visión personal de las capacidades que solo el portador podía percibir. En este mundo renovado, los despertados, como la cazadora Yumi, aprendieron a manipular su habilidad de estado, un menú personal que les revelaba sus poderes y les permitía manifestar destrezas asombrosas, capaces de transformar el entorno a su antojo. Yumi misma, habiendo descubierto su potencial en una mazmorra, utilizaba su don para regenerar bosques enteros o incluso desplazar edificios, un testimonio de cómo los despertados se volvían cruciales, fundando gremios,
y redefiniendo la economía global. Dentro de estas peligrosas mazmorras, un nuevo material, los cristales de maná, se convirtió en la moneda más codiciada, vendiéndose por miles e incluso decenas de miles de dólares, permitiendo a los cazadores más experimentados amasar fortunas increíbles. En el epicentro de esta pujante economía se encontraba Kang Yu-hyun, el renombrado hermano de Yujin, quien se había alzado como un cazador de rango S, fundando su gremio Abismo y acumulando una riqueza casi mística, transformándose en una figura legendaria. Pero no todo era prosperidad ni gloria en esta nueva era. La industria de los cazadores, a pesar de su rentabilidad, es extremadamente peligrosa. Un simple error puede significar heridas graves o incluso la muerte instantánea, revelando el lado oscuro. Tras la aparición de las puertas y el despertar de los cazadores, Han Yujin se encontraba ahora en uno de los gremios, con la mirada perdida y el cuerpo agotado, luchando por sobrevivir en este mundo hostil que lo había dejado atrás. Sus propios compañeros, lejos de ofrecerle apoyo, lo veían como un estorbo, lanzándole comentarios hirientes sobre su supuesta inutilidad y su constante dependencia de su hermano, Yu-hyun, el famoso cazador de rango S. La tensión finalmente explotó. Después de un comentario despectivo sobre su hermano, uno de los cazadores atacó a Yujin con una patada brutal, dejándolo tendido en el suelo como si fuera un espantapájaros al que le hubieran robado el relleno. Fue un golpe cruel, un reflejo más de la inherente dureza de su nueva vida. Sin embargo, el jefe del grupo intervino rápidamente, reprendiendo al agresor con vehemencia y ofreciéndole a Yujin un bálsamo curativo. Le explicó que su habilidad, huesos reforzados, le permitía resistir a pesar de su frágil condición. El jefe no solo le brindó su apoyo, sino que castigó severamente al agresor. Luego, con una mirada enigmática, añadió a Yujin a su lista de objetivos influyentes, revelando así una habilidad peculiar que, de alguna forma, lo mantendría a salvo. Con su nueva y misteriosa habilidad ya activa, Yujin, aunque cojeando visiblemente, se dispuso a seguir al grupo hacia el portal de la mazmorra. Esa habilidad para influenciar a otros, aunque aún no la comprendía del todo, se perfilaba como su única garantía de supervivencia. Una vez dentro, el ambiente se reveló sombrío y opresivo. No tardaron en emerger los primeros monstruos y los cazadores desataron sus habilidades en un frenesí de ataques, mostrando la implacable brutalidad de este mundo. Sin tiempo para un respiro, Yujin fue obligado a minar cristales de maná, un trabajo extenuante y cargado de peligros que, para un F-clases como él, significaba un ciclo interminable de explotación, una verdad amarga que se arraigaba profundamente en este nuevo y despiadado mundo. Mientras Han Yujin minaba, su mente divagaba hacia un pasado trágico. Huérfano y abandonado por su hermano, este F-Class sin un centavo era Cenicienta, sin príncipe ni hadas, solo monstruos que hablan y la constante explotación de un mundo cruel. Tras su despertar, Yu-hyun, el menor, dejó el hogar. En un instante, fundó el gremio Abismo y se hizo cazador E-Class, una de las figuras más ricas del país, mientras Yujin quedaba a la deriva. Con la esperanza de despertar, gastó todo su dinero y firmó contratos peligrosos. Finalmente despertó, pero solo como F-Classes. Fue tildado de inútil, una vergüenza para su hermano S-Clase, objeto de burlas y humillaciones constantes. Su vida fue un ciclo de abusos y deudas. Sus compañeros sin piedad lo golpeaban y culpaban, recordándole su inutilidad y la vergüenza que era para un hermano tan famoso. La situación era insostenible. A pesar de sus heridas, los curanderos se negaban a atenderlo, declarándolo una carga inútil en las mazmorras. Yujin, golpeado y sin fuerzas, solo deseaba vivir en paz, lejos de la brutalidad de un mundo que no le daba respiro. Aún así, de alguna manera inexplicable, había sobrevivido hasta ese día. No fue por su propia fuerza ni un golpe de suerte. Se mantuvo con vida porque alguien siempre se beneficiaba de su presencia, una verdad que apenas empezaba a comprender. Fue entonces cuando su verdadero poder se reveló, la habilidad cuidador. Esta influenciaba a su entorno y a las personas cercanas. Al pronunciar una palabra clave, quedaban influenciados, dispuestos a protegerlo. Esta habilidad, que otorgaba un ligero crecimiento, fue la razón por la que siempre sobrevivió, incluso en mazmorras peligrosas. No era parásito, sino un cuidador que, sin saberlo, había salvado su vida una y otra vez. De repente, Cuidador se activó con fuerza abrumadora, duplicando el poder de sus objetivos. Yujin sintió una energía inmensa. Pero la euforia duró poco. Una presencia ominosa se cernía en la mazmorra. Entonces, la verdad se reveló. Era una habilidad oculta, la última recompensa. Duplicaba la fuerza, pero con una condición espeluznante: el objetivo debía morir.
una revelación tan oscura como impactante. El horror se hizo realidad. Su jefe, el objetivo, cayó muerto. De la obscuridad emergió una bestia colosal, un dragón de pesadilla, cuyo poder congelaba la sangre. La última recompensa se había cobrado su precio. El monstruo era una criatura suprema, un dragón que, según la leyenda, nadie erradicó. Eugene no podía entender por qué una bestia así, que superaba el nivel de la mazmorra, estaba allí. Con múltiples cabezas goteando, la criatura miraba a Eugene con ojos hambrientos. El joven, de rodillas, con la cara descompuesta por el terror, solo pudo murmurar: «Esto no puede ser». Eugene comprendió. No era una mazmorra cualquiera, sino una mazmorra de jefe. Y lo más escalofriante, el dragón estaba vinculado a su legado mejorado, beneficiándose. De alguna extraña forma, Eugene también recibiría el doble de recompensas. Eugene, con el terror grabado en la cara, sabía que huir era su única opción ante la bestia colosal. Sus piernas, a pesar del dolor, se movían desesperadas buscando un refugio imposible. Sin embargo, un golpe brutal del dragón lo arrojó sin piedad, haciéndolo caer. El rugido ensordecedor de la criatura resonaba por toda la mazmorra mientras Eugene, intentando en vano reforzar sus brazos para defenderse, era golpeado una y otra vez. Se encontraba tirado en el suelo, un F-class sin esperanza frente a la inmensa fuerza del dragón. Con la sangre escurriéndole, Eugene comprendió que no era rival. Mientras el dolor lo invadía, los recuerdos de su jefe fallecido fluían hacia él, un efecto de última recompensa. La dura verdad era que ni la curación más potente podía salvarlo ahora. La visión de sus compañeros muertos lo atormentaba, una prueba más de la cruel realidad de la mazmorra. Eugene solo podía mirar, incapaz de moverse, su mente negándose a aceptar el destino que se cernía sobre él y los que lo rodeaban. Sus piernas estaban destrozadas, negándole cualquier posibilidad de escape. La criatura se acercaba, su aliento caliente, y Eugene se preguntaba si este sería su final. Si así, de la manera más patética, llegaría su última hora. Cuando el dragón se lanzó para el golpe final, la muerte parecía inevitable. Justo en ese instante, una explosión de energía surgió de la nada, con una fuerza tan abrumadora que pareció sacudir los cimientos de la realidad, como si un huracán de puro poder se interpusiera entre Eugene y la bestia. Eugene apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando fue jalado, viendo un rostro familiar. An Yu-Jeon. Su hermano menor, el cazador S-Class, estaba allí. «Quédate atrás», le dijo Yu-Jeon con una autoridad férrea, desafiando a la bestia colosal. Yu-Jeon, con una expresión gélida, activó su habilidad Hojas de Sauce Azul. La energía azulada lo rodeó, listo para el combate, transformando la mazmorra en su campo de batalla con un aura de poder que intimidaría hasta la misma muerte. Con una agilidad sobrehumana, Yu-Jeon esquivó un ataque del dragón, mientras sus manos comenzaban a envolverse en ominosas llamas negras, el sello distintivo de su formidable poder, anticipando un golpe devastador. Concentrando esas llamas en un puñetazo devastador, Yu-Jeon desató una ráfaga de energía púrpura que impactó directamente en el dragón, una demostración abrumadora de por qué era considerado uno de los cazadores más fuertes. Yu-Jin, atónito, apenas podía seguir los movimientos de su hermano. «Rápido», murmuró, comprendiendo la verdadera magnitud de un cazador S-Class, mientras el dragón herido gemía de dolor ante la inesperada ferocidad del ataque. En un contraataque furioso, el dragón escupió una toxina verde. Yu-Jeon activó un escudo gigante para protegerse, pero la potencia del veneno era tal que, a pesar de la defensa, logró herirlo, causándole un grito de dolor. «¡Yu-Jeon!», exclamó Eugene al ver a su hermano sangrar, preguntándose si el impacto fue para protegerlo. El shock lo inundaba, mientras la espada de Yu-Jeon yacía abandonada, un sombrío recordatorio del peligro que enfrentaban. «Por mi culpa», pensó Eugene viendo a Yu-Jeon caer al suelo, herido. «¿Por qué estás aquí de nuevo?». Los ojos de Yu-Jeon se llenaron de lágrimas, recordando las incontables veces que su hermano le dijo que solo viviera una vida tranquila. «Por mi culpa», pensó Yu-Jeon viendo a Yu-Jeon caer al suelo. «¿Por qué estás aquí de nuevo?». Los ojos de Eugene se llenaron de lágrimas, recordando las incontables veces que su hermano le dijo que solo viviera una vida tranquila. «Yu-Jeon», exclamó Eugene al ver a su hermano sangrar, preguntándose si el impacto fue para protegerlo. El shock lo inundaba, mientras la espada de Yu-Jeon yacía abandonada, un sombrío recordatorio del peligro que enfrentaban. En un contraataque furioso, el dragón escupió una toxina verde. Yu-Jeon activó un escudo gigante para protegerse, pero la potencia del veneno era tal que, a pesar de la defensa, logró herirlo, causándole un grito de dolor. Paralizado por el dolor y la culpa, Yu-Jeon observaba a su hermano herido,
sin entender por qué se había arriesgado una vez más para salvarlo. Sentía que Yu-Gi-Oh, el gran cazador Seclas, se cansaría de tanto sacrificio. La desesperación le nublaba la mente mientras el imponente dragón aún acechaba en la oscuridad de la mazmorra y Yu-Gi-Oh caía lentamente, la pregunta resonando en su cabeza. ¿Qué significaba todo esto? «Déjame morir acá», gritó Yu-Jin, convencido de que su muerte aliviaría a todos. Los recuerdos de humillaciones lo atormentaban, pero la furia del dragón lo anclaba a la realidad. A pesar de sus graves heridas, Yu-Gi-Oh se puso de pie, canalizando una energía púrpura devastadora que desató en una explosión. El impacto resonó por toda la mazmorra, tiñendo el suelo de un rojo ominoso, prueba del brutal enfrentamiento. Con el corazón encogido, Yu-Jin vio a su hermano caer nuevamente, con espinas negras sobresaliéndole del cuerpo. El shock lo invadía mientras se preguntaba, con tristeza abrumadora, en qué momento su relación se había torcido de esa manera. La mente de Yu-Jin se sumergió en recuerdos del pasado, a un tiempo en que la vida era más sencilla. Tras la muerte de sus padres, solo eran ellos dos, una dupla inseparable que enfrentaba un mundo que parecía querer destrozarlos. Yu-Hyun, el menor, siempre se preocupaba por Yu-Jin. Le preguntaba si estaba bien, si tenía hambre, ofreciéndole su mano en apoyo incondicional. Eran momentos de pura hermandad, una conexión que parecía inquebrantable. Éramos solo nosotros en este mundo, pensó Yu-Jin, regresando bruscamente a la realidad. Su hermano, Han Yu-Hyun, estaba gravemente herido a su lado, la sangre brotando sin parar, mientras el dragón los observaba, listo para un nuevo ataque. Con voz débil, Yu-Hyun le dio a su hermano las instrucciones vitales para escapar. Rautap duerme cada 6 horas, usa ese tiempo para salir. Pero en la mente de Yu-Jin, una cascada de recuerdos dolorosos afloraba. Las veces que Yu-Hyun lo ignoró, lo empujó, lo abandonó. ¿Por qué me sonreís así ahora?, pensó. Toma esto, le dijo Yu-Hyun con una sonrisa forzada, entregándole una piedra de portal para que escapara. Pero Yu-Jin no podía irse. Intentaba sostener a su hermano, convencido de que lo primero era curar sus horribles heridas. No tiene sentido, musitó Yu-Gi-Oh, su voz casi inaudible. La sangre seguía brotando, las espinas negras probaban el daño. Sabía que no podría usar la piedra de portal, su destino estaba sellado. La mano de Yu-Jin rozó el rostro de Yu-Hyun, sintiendo cómo el calor de su vida se desvanecía rápidamente. Los ojos de su hermano se cerraron lentamente mientras Yu-Jin lo llamaba con desesperación, la voz quebrada. Fue entonces que una misteriosa energía azul comenzó a emanar, envolviendo el cuerpo de Yu-Hyun en un resplandor etéreo. Los ojos de Yu-Jin brillaron con una luz azul sobrenatural. El título de cuidador de su habilidad oculta se activó, y con él, la última recompensa se manifestó, como si el universo mismo estuviera otorgando un último milagro. Una energía potente lo envolvió, revelando una duración de 1 hora para esta transformación. Mientras la energía azul se arremolinaba furiosamente, la realidad de la habilidad se hizo impactantemente clara. Las habilidades y destrezas del fallecido Dulmihyun se le estaban transfiriendo a Yu-Jin, duplicadas. El dragón se agitó violentamente, sintiendo el cambio radical de poder que acababa de ocurrir, como si el maná del mundo hubiera recibido una descarga eléctrica. Una energía potente, el resplandor azul de la última recompensa, envolvió por completo a Yu-Jin. Las habilidades de Yu-Hyun se transferían, duplicadas, y su cuerpo vibraba con ese nuevo poder, sintiendo cada fibra de la fuerza de su hermano, mientras el dragón reaccionaba violentamente a la descarga de maná. Aunque aún en el suelo, Yu-Hyun sentía esa energía fusionándose con la suya, un torbellino azul que lo envolvía por completo. El dragón, furioso por la repentina alteración del equilibrio de poder, se lanzó sobre él, listo para un ataque devastador. Mientras el poder de Yu-Hyun invadía cada rincón de su ser, Yu-Jin se aferraba a un recuerdo doloroso, la última vez que abrazó a su hermano, una imagen que lo taladraba por dentro. Siento un poder desbordante en mi interior, pensó, transformando su desesperación en una nueva y potente arma. Con la energía púrpura brotando de su mano y envolviendo una lanza, Yu-Jin se preparaba para el contraataque, su mente revuelta por el torbellino de emociones. ¿Realmente tenés que hacerlo hasta el final?, se preguntó en medio del estruendo, mientras el dragón lanzaba un rugido que estremecía los cimientos de la mazmorra. Impulsado por su nuevo poder y la culpa, Yu-Jin arremetió con ferocidad. La lanza, imbuida de energía púrpura, impactó brutalmente en la cabeza del colosal dragón. La criatura se retorció, escupiendo una feroz llamarada, pero Yu-Jin, transformado, no se detendría. Su golpe fue devastador. Se lanzó con agilidad impensada y fuerza duplicada, una furia que resonaba en cada movimiento.
«Sos lento, ahora soy el doble de fuerte que mi hermano», gritó, sellando el destino del dragón. Mientras el dragón retrocedía aturdido por los golpes, los recuerdos de Yu Hyun inundaron a Yujin, regresando como un tsunami emocional. Su hermano, el cazador S-Class, siempre queriendo protegerlo, aunque él fuera un débil F-Class. Nunca debió involucrarse conmigo, pensó. El dragón contraatacó, pero Yujin ya no era el mismo oponente. Sus golpes eran precisos y letales, cada uno cargado con el peso de su dolor. La voz de Yu Hyun resonaba en su cabeza. Protegerlo y mantenerlo a salvo de los peligros de ser un cazador. Con cada golpe al dragón, el pasado se mezclaba con el presente. Yu Hyun luchando por cuidarlo, enfrentando abusos para protegerlo del mundo. El dolor y la ira impulsaban a Yujin a desatar un golpe final, penetrando al dragón con furia inaudita. Tras la explosión final, Yu Hyun recordaba la voz de su hermano, la preocupación por no haber podido protegerlo. «Lo siento, Hyun», musitó, sintiendo el peso de la muerte de Yu Hyun. La fría lluvia comenzaba a caer sobre la devastada mazmorra, lavando la sangre. El veneno del dragón empezaba a hacer efecto, y la última recompensa se agotaba, regresándolo a su estado. «Te pusiste en mi camino, ¿por qué?», pensó Yu Hyun, arrodillándose. Desesperado, concluyó. No hay razón para vivir sintiendo un vacío absoluto. De repente, un mensaje del sistema apareció, brillante en la oscuridad. «Una hazaña imposible, has asesinado a un dragón por tu cuenta». Como recompensa, recibió el título de asesino de dragones, la imponente espada larga del dragón carmesí y una misteriosa piedra de los deseos. Con la piedra de los deseos en sus manos, una chispa de esperanza se encendió. «¿Podés traer a mi hermano de vuelta?». El sistema fue cruel. Es imposible devolver la vida a un muerto. La desesperación lo invadió. Sin embargo, fue reemplazada por la tentación de un poder superior. Yujin miró la piedra, una decisión trascendental en sus ojos. «Regresa el tiempo antes que mi hermano muera», pidió. Anhelaba una vida tranquila, lejos de mazmorras y sufrimiento. «Aunque me arrepienta», pensó, y aceptó retroceder el tiempo, buscando un futuro diferente. Yujin, rodeado por la energía de la piedra de los deseos, brillaba con una luz que se fusionaba con su propia esencia. En su mente, una promesa resonaba con fuerza, un juramento inquebrantable. «Voy a asegurarme de que algo así no vuelva a pasar jamás». La decisión estaba tomada. El tiempo se rebobinaría, dándole una segunda oportunidad para evitar la tragedia. Un jadeo lo sacudió, y Yujin despertó desorientado. «¿Dónde estoy?», murmuró, levantándose de un sofá que le resultaba extrañamente familiar. Reconoció de inmediato el edificio. Era el gremio de Yu Hyun. Al mirar su teléfono, la fecha le confirmó lo impensable. Había regresado 3 años en el pasado. Los recuerdos de su vida pasada lo golpearon con una avalancha de dolor, las minas, los abusos, la deuda que lo asfixiaba. Había regresado a un momento crucial, justo antes de que lo obligaran a la mazmorra. Un escalofrío de anticipación, con un deseo ardiente, recorrió su cuerpo. Pronto, muy pronto, su hermano aparecería. «Hyun, ¿cuántas veces te dije?». La voz de Yu Hyun, su hermano, resonó, y Yu Hyun lo vio, real, vivo, de pie frente a él. La emoción lo desbordó de tal forma que no pudo contenerse. «¿Estoy de vuelta? ¡Estoy realmente de vuelta!», gritó, aferrándose a Yu Hyun en un abrazo tan desesperado que lo conmovió hasta las lágrimas. «Hyun», exclamó Yujin, sintiendo un gran alivio al tener a su hermano con vida. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras se disculpaba. «Lo siento, fue mi culpa, fui demasiado inmaduro». Yu Yeon, desconcertado, solo atinó a preguntar qué estaba sucediendo. Con voz suave y protectora, Yu Yeon le recordó a su hermano que aún era joven y que él, como el mayor, debió protegerlo de los peligros de las mazmorras. Yuye asintió, prometiendo no causar más problemas. Yuye lo abrazó con fuerza, asegurándole que ya no tenía de qué preocuparse. Mientras Yuye se declaraba aliviado de que nada malo le hubiera pasado, Yu-Yun pensó en olvidar todo lo relacionado con los despertados y vivir una vida tranquila. Pero de repente, un mensaje del sistema irrumpió con estruendo, como un ladrillo lanzado a través de una ventana de cristal. «Han Yu-Yun ha sido registrado como un despertado». La sorpresa lo invadió por completo. El sistema continuó con una ráfaga de notificaciones que lo dejaron boquiabierto. Se otorga el título legendario Asesino de Dragones y Perfecto Cuidador. Se activa la habilidad adicional Mi hijo es el mejor. Además, la velocidad de crecimiento de Yu Hyun se duplicaría. Yujin no podía creer lo que veían sus ojos. Con el paso del tiempo, una nueva rutina se estableció en la casa. En la cocina,
Yu-hyun preparaba el desayuno con una facilidad sorprendente. «Relájate, esto no tardará», dijo mientras cocinaba huevos y tocino, llenando la casa con un aroma reconfortante. Qué incómodo era este momento. Antes de volver en el tiempo, a menudo peleaban y él huía. Pero ahora todo era diferente. Habían logrado reconciliarse. Aún así, Yu-hyun notó que algo seguía igual. Un detalle que lo inquietaba: la ventana de su estado. No esperaba despertar de nuevo, y menos con un título tan inusual. La ventana mostraba Asesino de dragones. L. Prueba irrefutable de haber matado a un dragón de primera clase en solitario. ¿Esto fue por Raustars? ¿Debió descartarse con el viaje en el tiempo? Era muy extraño. Si era de rango L, significaba leyenda, incluso superior al mismísimo rango S. Con ese título venían 4 habilidades nuevas. Los iconos de estas flotaban misteriosamente alrededor de su ventana de estado, cada uno prometiendo un poder extraordinario. Las resistencias a veneno, maldición y miedo, todas de rango L, aparecieron ante sus ojos. Además, una habilidad enemigo natural de Raustars, SS, se sumó a la lista. Yu-jin, abrumado por la magnitud de su poder, se preguntó si, después de todo, se había convertido en el más fuerte del mundo. Un recuerdo lo golpeó con fuerza. Yu-hyun, su hermano, gritando: «Todos, retrocedan», mientras el dragón escupía veneno mortal, lo vio interponerse, protegiendo a Yu-jin, absorbiendo el ataque fatal. Una imagen vívida de su sacrificio, el momento exacto que había regresado para evitar. Yu-jin se sintió desconcertado al revisar su ventana de estado, a pesar de los legendarios títulos recién obtenidos. Sus estadísticas básicas, como resistencia y fuerza, eran vergonzosamente bajas. Ni siquiera se acercaban a las de un cazador promedio. ¿Cómo era posible que, con semejantes habilidades, su cuerpo permaneciera tan débil? Se preguntó Yu-jin con resignación. Su destreza y mentalidad apenas alcanzaban el rango E, confirmando sus peores temores. Seguía siendo un don nadie. Pero mientras navegaba, una grata sorpresa lo detuvo. Su título de cuidador había ascendido a rango L, leyenda. Este título venía acompañado de 4 nuevas habilidades, incluyendo la intrigante «Mi hijo es el mejor», con 2 variantes. Yu-jin descubrió que esta habilidad aumentaba la tasa de crecimiento del objetivo si usaba una palabra clave. La versión SS, aún más poderosa, incrementaba los efectos de las estadísticas y habilidades del objetivo hasta un 100% con solo que al menos 5 seres inteligentes lo animaran. Su hermano podría ser 2 veces más fuerte. La visión de Yu-jin se disparó. Imaginó a Yu-jin como el cazador más fuerte del mundo, con el de cuidador en la cima. Una vida de esplendor. Claro. Pero la palabra clave para activar ese poder era: «Te amo». La simple mención de «te amo» hizo que Yu-jin se estremeciera. Qué vergüenza gritar eso en público para activar una habilidad. La idea de confesar su amor a extraños era tan absurda como un pollo en una obra de Shakespeare. Decidió usarla solo con Yu-hyun. A pesar de lo incómodo de la palabra clave, la habilidad era increíble. Yu-hyun notó brote prometedor S, que le permitiría identificar despertados sin rango y a individuos con gran potencial. En ese instante, Yu-hyun le ofreció un plato de comida. «Está delicioso», exclamó Yu-jin, asombrado por el talento de su hermano. Yu-hyun explicó que aprendió a cocinar para protegerlo, ya que en el pasado no existían ítems de desintoxicación o curación. Ante esa revelación, Yu-jin se sintió un estúpido por su inmadurez. Recordó cómo, sin pertenecer a ningún gremio, había sido un blanco fácil para otros cazadores. Yu-hyun, con tono de regaño, le reprochó no haberle contado nada, pero Yu-jin insistió en que fue su decisión, un resultado directo de las penurias que sufrió. Le explicó que siempre lo había monitoreado a escondidas para protegerlo, evitando ser descubierto, aunque ahora reconocía haberse equivocado. Con los ojos húmedos, Yu-jin le pidió disculpas, agradeciéndole por ser tan bueno con él, sin importar lo terco que fuera. Aliviado, Yu-jin pensó que aquel viaje había sido la mejor decisión de su vida. Decidió buscar trabajos de medio tiempo, pero Yu-jin le pidió borrar el contacto del broker que lo explotaba. Yu-jin obedeció, esperando no sufrir más abusos. Antes de irse, Yu-jin lo detuvo. Con una firmeza inesperada, Yu-jin le anunció a Yu-jin que no podía irse a ningún lado y que, a partir de ese momento, viviría allí. La sorpresa dejó a Yu-jin petrificado, su mente luchando por procesar la repentina y autoritaria declaración. «Espera, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que no puedo salir de aquí?», preguntó Yu-jin, completamente desconcertado. Yu-jin, con el ceño fruncido, le explicó que era peligroso afuera y que simplemente no podía irse. Yu-jin cuestionó la repentina prohibición,
recordando que esa misma mañana todo era diferente. Yu-Yeon le explicó que su situación había cambiado. Al estar expuesto de nuevo, sus propios enemigos ahora lo buscarían. No podía permitir que Yu-Jin saliera y corriera peligro. Yu-Yeon le anunció a Yu-Jin que, a partir de ese momento, viviría en el gremio, dejándolo completamente petrificado. Mientras su hermano le enumeraba los peligros que enfrentaría fuera, Yu-Jin veía cómo sus pertenencias eran trasladadas y le ponían documentos para firmar, sintiendo una autoridad repentina e ilógica. La escena era un caos absoluto, con desconocidos sacando sus cosas de lo que creía su hogar, lo que provocó una fuerte reacción. Yu-Hyun, sin embargo, lo detuvo, recordándole con calma que Yu-Jin mismo había dicho que estaba bien y había aceptado lo que le hacía. Yu-Hyun se deleitaba con la situación, mientras Yu-Jin, con el alma en un hilo, observaba cómo la calle se llenaba con sus pertenencias. ¿Cómo era posible que aquello significara su consentimiento? Para él era un abuso, un ultraje inaceptable. Recostado en el suelo, Yu-Hyun se preguntó si todo esto era un efecto secundario de su viaje en el tiempo. Decidido a escapar antes de que Yu-Hyun regresara, juntó sus cosas, pero apenas intentó salir, una imponente figura se interpuso en su camino. Era Seongan, un confidente del gremio Abismo, quien le negó la salida. Yu-Jin, indignado, le preguntó por qué le importaba a dónde iba, pero la respuesta fue tajante. El líder del gremio, Yu-Hyun, había ordenado que no saliera de allí. Con una frialdad que helaba la sangre, Seongan advirtió que lo devolvería a la fuerza a su habitación. Yu-Jin sintió su cuerpo aplastado por la presión, como un conejo indefenso frente a un depredador, pero de pronto, su resistencia al miedo se activó. Gracias a su habilidad, Su-Jin se dio cuenta de que ya no temblaba. Ahora veía a Seongan como un perrito, casi adorable. Con esta nueva perspectiva, intentó razonar, exigiéndole su libertad personal, un derecho fundamental. Seongan se burló de su amenaza de llamar a la policía, pero Yu-Jin notó que tenía muchas habilidades. Activó brote prometedor, preguntándose si alguna le sería útil para liberarse, lo que provocó una extraña reacción en el guardia. La habilidad reveló que Seongan era un despertado a rank con potencial para y si Yu-Jin lo influenciaba con «mi hijo es el mejor», su crecimiento podría ser exponencial. ¡Qué lástima!, pensó, al darse cuenta de que podría usarlo a su favor para obtener su libertad. Yu-Jin intentó decir «te amo» a Seongan. Ambos retorcieron el estómago con un asco tan profundo que bien podría haber competido con la sensación de encontrar un pelo ajeno en tu sopa favorita. La palabra clave debía cambiarse para evitar situaciones tan vergonzosas. Más tarde, Yu-Hyun le aseguró a Yu-Jin que pronto saldría, pero enfatizó que sus enemigos lo buscarían al estar expuesto, poniéndolo en riesgo. Consciente de los peligros de su pasado, Yu-Hyun entendió que debía esperar hasta volverse más fuerte. Para protegerlo, Yu-Hyun le propuso un plan. Buscaría despertados de alto rango y los despertaría, dándoles contratos con su gremio. Yu-Jin se visualizó como un líder de gremio, rodeado de poderosos S-Ranks, finalmente libre de su hermano. Yu-Jin aceptó la tarea de buscar despertados S-Rank, mientras Yu-Hyun se comprometía a encontrar a los S-Rank. Con una nueva misión y un propósito claro, Yu-Jin se marchó, decidido a forjar su propio camino y proteger a su hermano. Así, con el delantal puesto y una nueva determinación, Yu-Jin comenzó su jornada. Estaba dispuesto a influenciar y formar a esos cazadores para que en un futuro se unieran a su causa, tiñéndolos de su propio color. Con la mirada sorprendida, Yu-Hyun escucha a Yu-Hyun preguntar si buscará un cazador de clase A. Con un brillo en los ojos, confirma que sí, imaginando cómo, al reclutar su propio guardaespaldas, finalmente podría moverse con total libertad. Yu-Hyun, esbozando una sonrisa, le asegura que no debe preocuparse, pero Yu-Hyun insiste en su oportunidad. Ante la persistencia de su hermano, Yu-Hyun accede, aunque le advierte que no tolera problemas. Con ese acuerdo, Yu-Hyun le da luz verde para reclutar a quien desee, añadiendo que pronto habrá un reemplazo y que la asociación busca Dungeon Breakers o estimuladores. Revela además que nuevas estadísticas están a punto de ser publicadas. Yu-Hyun explica que, una vez que los cazadores alcancen su pleno despertar, podrán adentrarse en las mazmorras, lo que reducirá drásticamente la cantidad de estafadores y generará misiones adaptadas a la habilidad única de Yu-Jin. Al día siguiente, el sol baña el imponente edificio de la Asociación Coreana de Despertados, el lugar de trabajo de Kim Sung-han.
Murmullos sobre el escudo del abismo llenan el aire mientras una mole, emerge protegiendo a. La gente se pregunta quién es el joven que lo acompaña, mientras Sungan piensa para sí que Yujin es un estorbo, solo un consentido a pesar de su insignificante estadística. Yujin, ajeno, divisa un prometedor anuncio de trabajo. Poco después Yujin se encuentra en un lugar elegante, con una recepción digna de VIP. Le ofrecen un trato y despliegan ante sus ojos una variedad de objetos brillantes. Con curiosidad, Yujin toma una tarjeta y la examina con detenimiento. Más tarde, Sungan lo interpela sobre su paradero, a lo que Yujin responde con despreocupación que solo salió un rato y que, si surgía algún problema, lo resolvería. Sungan, amenazante, le recuerda las leyes. Pero en la mente de Yujin, la libertad de movimiento era un derecho innegable. Necesita encontrar a personas talentosas que le permitan saborear esa libertad. La escena se eleva, revelando la ciudad nocturna, para luego sumergirse en el bullicioso interior de un local. Dentro, una mujer limpia con dedicación mientras el dueño, con delantal, observa a la escasa clientela. De repente Sungan entra con otro hombre, captando la atención de Yujin. Este, angustiado, grita que le han robado la billetera. En ese instante una figura femenina irrumpe, atacándolo. Yujin, perplejo, se pregunta quién es esa persona. La atacante, con una velocidad asombrosa, lo encuentra y se abalanza sobre él, exclamando: «¡Te encontré!». Sungan, observando la escena, la descarta como una novata torpe. Sin embargo, para su sorpresa, la atacante despliega una habilidad de clase S, pero Yujin, reaccionando con reflejos inhumanos, demuestra que ella no es lo suficientemente rápida. La multitud, boquiabierta, es testigo del caos. Una voz grita el nombre de Park Yerim. Yujin, impresionado por su velocidad, se pregunta si podrá seguirla mientras ella, rauda, cruza la calle. «Estoy hasta la coronilla», piensa Yujin. De repente, un grito de advertencia resuena. «¡Cuidado, el coche!». La joven Park Yerim es violentamente embestida por un vehículo. Los gritos de horror de la gente llenan el aire. Yujin observa la escena, su rostro una mezcla de asombro y profunda preocupación ante una tragedia inminente que se desata frente a sus ojos. Luego del impacto, la joven Park Yerim yacía en el suelo, conmocionada, mientras Yujin, con una expresión de profunda preocupación, se inclinaba para asistirla, preguntándole si estaba herida. Confundida y aún algo aturdida, ella le cuestionó si era un viejo. Sungan, acercándose, la instó a intentar levantarse. Poco después, Yujin y Yerim ya disfrutaban de un festín de carne en un lujoso restaurante de barbacoa. Yujin, rebosante de alegría, la invitó a comer todo lo que quisiera, revelando que era un lugar costoso. Mientras masticaba, Yerim inquirió por qué Yujin la ayudaba. Él respondió que sentía buenas vibras y que, en realidad, había ayudado a sus padres cuando fallecieron. Ahora le tocaba devolver el favor, aunque ella, con el ceño fruncido, lo negaba. Con una sonrisa en su rostro, Yujin explicó que él mismo podía potenciar su talento, transformándola de una usuaria de habilidad S-Class en una verdadera cazadora rank, o incluso una S-Rank. Le ofreció ser su patrocinador con el respaldo del prestigioso gremio Abismo. Con convicción, Yujin le preguntó a Yerim si deseaba convertirse en una cazadora y trabajar junto a él. Ella, sorprendida, lo contempló. Sin perder tiempo, él le ofreció mostrarle el contrato, detallando los beneficios de los productos de mazmorra. Yerim examinó el contrato, y Yujin le explicó que solo necesitaba firmarlo. Las condiciones eran claras: unirse al gremio Abismo, mantener en secreto su habilidad y protegerlo a él por un año. Yujin, admitiendo su debilidad, explicó que necesitaba protección. Yujin aseguró a Yerim que no se arrepentiría, pues los despertados son tratados con igualdad. Ella, decidida, firmó el contrato con solemnidad y rapidez. Yujin le insistió en que leyera la letra pequeña para no llevarse sorpresas. Yerim, con el ceño aún fruncido, cuestionó si él estaba siendo explotado por su guardián. Yujin, aclarando el malentendido, explicó que en realidad era él quien recibía la protección. Ella, obstinada, seguía reclamando por la justicia del contrato. En ese instante, su furioso tío interrumpió la escena, apareciendo de repente con un grito. El tío de Yerim intentó arrastrarla, enfurecido, mientras Yujin intervenía. El hombre, molesto, lo insultó por su debilidad. Yerim, en defensa de Yujin, aseguró que él era fuerte. El tío, empecinado, insistía en llevársela. Mirando los gastados zapatos del tío, Yujin le dijo a Yerim que entendía su situación. Ella, con la frustración a flor de piel, confirmó que su tío era totalmente malvado y le había robado todo, incluso el paraguas de hadas.
Jerim continuó detallando cómo su tío le había quitado hasta el último céntimo, a lo que él reaccionó con una furia desmedida, negándolo todo y amenazando a Yujin. El tío, enceguecido por la rabia, intentó golpearlo, pero Yujin, con un movimiento ágil y casi invisible, esquivó el golpe, haciendo que el hombre cayera aparatosamente al suelo. Yujin lo evitó. El tío de Jerim yacía en el piso, mientras ella, sorprendida, se preguntaba qué había pasado. Yujin, aún en el suelo, observaba la situación con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Mientras Yujin seguía en el suelo, Jerim le reclamaba furiosamente a su tío por haberlo golpeado. Yujin explicó que él no había hecho nada y solo intentaba protegerla, dejando al tío perplejo ante su inesperada caída. El tío, ahora de nuevo en pie y completamente ungido, arremetió contra Yujin, acusándolo de haberlo hecho tropezar. «¿Cómo te atreves a incriminarme?», vociferaba, mientras se abalanzaba sobre el joven, pero, en un movimiento inesperado, el hombre volvió a caer estrepitosamente al suelo. Yujin, con una expresión de inocencia, levantó su bebida y exclamó: «¡Cuidado! El piso está resbaladizo por la soda». El tío solo pudo gritar improperios. Jerim se acercó para ver si Yujin estaba bien, y al confirmarlo indignada, le espetó a su tío que debía avergonzarse de su comportamiento. Ante la escalada, Yujin se interpuso entre ellos, instando al hombre a no acercarse más a Jerim. En ese instante, un estruendo brutal sacudió el lugar. Una voz alarmada gritó el nombre de Han Yujin, advirtiendo del peligro. «¡Es peligroso! ¡Corran! ¡Un monstruo ha aparecido!». El pánico se apoderó de la multitud, que huía despavorida ante la visión de una criatura colosal emergiendo. La gente clamaba por auxilio, implorando a todos que retrocedieran por el inminente peligro de la ruptura de mazmorra. La situación se tornaba caótica y aterradora con cada segundo que pasaba. Fue entonces cuando Sun Hyang-jae, un hombre de imponente presencia que había estado observando, decidió actuar. Con una calma sobrehumana, activó una habilidad de defensa de rango A, el escudo de la tierra. Preparando su cuerpo para la inminente batalla, el monstruo desató su furia, pero Hyang-jae, con una agilidad impresionante, logró esquivar sus ataques mientras gritaba a los civiles: «¡Corran ahora!». La lucha se intensificaba, esquivando y contraatacando con fuerza implacable. La batalla por la supervivencia había comenzado, y Hyang-jae era consciente de que todo esto sucedía en ese mismo instante. Mientras Sun Hyang-jae libraba una feroz batalla, una luz azul emanó de los ojos de Jerim, quien, preocupada, gritó el nombre de Yujin, pidiéndole que huyera. Yujin, a su vez, instaba a todos a escapar. En medio del caos, Sun Hyang-jae, el maestro que acababa de entrar en acción, reflexionó con la certeza de que no había necesidad de preocuparse, porque él mismo se encargaría de todo. Se autoaseguró que se las arreglaría solo. Posteriormente, con la amenaza contenida, Sun Hyang-jae se dio cuenta de que necesitaba un lugar discreto para hablar con Yujin. Jerim, aprovechando la oportunidad, le pidió con una sonrisa astuta: «Por favor, arréglame una casa, ¿de acuerdo?». Hyang-jae aceptó. Mientras su mente divagaba preguntándose qué pensaría Yujin si se mudara a su lado, Jerim, percibiendo su vacilación, le aseguró con convicción: «No te preocupes, yo lo protegeré, ¿sabes?». Hyang-jae, con una mirada firme y decidida, se prometió no permitir que nadie lastimara a los suyos, a las personas que consideraba importantes. Compartiendo un objetivo común, no vio nada de malo en asociarse con ella. Le pidió que lo siguiera, ya que ambos, a su manera, buscaban lo mismo. Con el caos desatado entre la multitud, Sun Haijie, el imponente cazador de clase S, tomó las riendas de la situación. Con su habitual calma, ordenó a Yujin y a los civiles evacuar de inmediato, asegurando que los adultos se encargarían de todo mientras se preparaba para el inminente enfrentamiento. Sin dudarlo, Hyang-jae se lanzó hacia el monstruo, activando su escudo de la tierra, una habilidad defensiva de rango A. Pero esta barrera no era suficiente para cubrir toda la ciudad. Fue entonces cuando Yujin, siempre un paso adelante, concibió una idea, un plan. Desde la distancia, Yujin y Seongan observaban con atención cómo Sun Hyang-jae invocaba su escudo de la tierra, una barrera dorada que lo envolvía, listo para enfrentar a la criatura colosal que se alzaba imponente. Con un estruendo ensordecedor, el monstruo desató su furia contra Hyang-jae, quien respondió con una ofensiva implacable. Los golpes resonaban en el aire, pero la barrera dorada del cazador de clase S se mantuvo firme, absorbiendo cada impacto sin ceder. La tierra tembló bajo la fuerza de la colisión y las explosiones de energía crearon un espectáculo devastador. Hyang-jae había logrado contener al monstruo, demostrando una vez más el inmenso poder que poseía. Cuando el polvo comenzó a sentarse, Sun Hyang-jae se dio la vuelta, dando por terminada su intervención por el momento.
Con una despreocupación asombrosa, se desvaneció en el aire, dejando a Yujin contemplando la enorme habilidad que acababa de presenciar. Con la mente a 1000 por hora, Yujin recordó las píldoras de veneno negro que guardaba en su inventario. Pensó en utilizarlas para sellar al monstruo, un movimiento audaz que, si lograba atraparlo, podría acabar con la amenaza de un solo golpe. Para su sorpresa, al inspeccionar el punto de impacto, el agujero estaba extrañamente vacío. El monstruo había desaparecido sin dejar rastro, como si hubiera tomado una clase de escapismo subterráneo de último año. Un mal presentimiento invadió a Yujin. De repente, un tentáculo gigantesco emergió de las profundidades, revelando que la criatura había escapado por las alcantarillas, convirtiendo el subsuelo en su nueva arena. La sombra del peligro se cernió sobre Yujin, quien se vio en una situación desesperada e inminente. Justo cuando la desesperación empezaba a apoderarse de él, Yerim irrumpió en la escena, lanzándose a la acción con su paraguas. Con un grito de «viejo», intentó salvar a Yujin, mostrando su valentía. Mientras el monstruo atrapaba a Yujin, Yerim se movía con agilidad, esquivando sus ataques. Con una mezcla de preocupación y regaño, le gritó a Yujin que huyera, sin comprender por qué un civil como él se arriesgaba tanto en esa situación. Yerim, con la mirada perdida en sus pensamientos, recordó su conversación con Yujin. Sabía que él necesitaba protección y se dio cuenta de que, para cumplir su promesa de protegerlo, ella necesitaba ser mucho más poderosa de lo que ya era. No quería depender de la suerte o de que otros la protegieran. Anhelaba la fuerza para tomar sus propias decisiones y resguardar a quienes consideraba importantes. Por eso, debía volverse increíblemente fuerte, sin importar el costo. Yerim, con la mirada fija en Yujin y la promesa que los unía, sintió una sacudida profunda, el despertar de una fuerza latente. Su cuerpo irradiaba una luz gélida, una explosión de energía que anunciaba la elevación de sus habilidades más allá de cualquier límite conocido. Era un torrente de poder que la estaba transformando por completo, haciéndola ascender a nuevas alturas. Mientras cristales de hielo danzaban a su alrededor, el sistema confirmaba su evolución. La habilidad Suspiro Frío se activaba y Park Yerim, con una sonrisa desbordante de pura alegría, era oficialmente registrada como una despertada de clase S. Lo había logrado. Una clase S, el pináculo de la fuerza, para proteger a quien más importaba. Apenas había asimilado su nuevo estatus cuando el colosal monstruo, el mismo que había emergido de las profundidades de las alcantarillas, reapareció con una furia renovada. Un hombre intentó interponerse, pero Yerim se lanzó para proteger a Yujin de la inminente amenaza. Con una sonrisa decidida, ahora que sentía la inmensidad de su poder de clase S, sabía que tenía la situación bajo control. Confiada en sus nuevas capacidades, tomó su arma y se preparó para enfrentar a la bestia, lista para el combate. Yerim desató un verdadero torbellino de ataques gélidos, mientras el monstruo intentaba devolver el golpe con desesperación. Yujin, aunque aterrado y pidiendo auxilio a gritos, se mantuvo a salvo gracias a sus peculiares zapatos termofóbicos que lo protegían. En un movimiento devastador, Yerim lanzó un ataque de hielo tan potente que repelió a la criatura con una fuerza arrolladora. Seongan, preocupado por Yujin, le advirtió que tuviera cuidado al atacar, y Yujin, avergonzado, simplemente se disculpó. Mientras observaba la increíble destreza de Yerim en combate, Yujin no pudo evitar reflexionar sobre el pasado de ella cuando se la conocía como la temida bruja de hielo, una figura fría y distante, casi una entidad inalcanzable. Pero ahora, frente a él, veía a una joven capaz de sonreír con una calidez tan genuina que disipaba cualquier vestigio de su antiguo y helado apodo. Yujin, todavía asimilando el repentino despertar de Yerim, apenas tuvo tiempo de procesar lo ocurrido cuando su hermano, Han Yu-hyun, irrumpió en escena. Con sus llamas negras ardiendo con una furia descontrolada, Yu-hyun se lanzó al ataque, dejando a Yu-hyun alarmado, quien solo pudo gritar su nombre. Con una furia devastadora, desató sus llamas negras, incinerando todo a su paso en un abrir y cerrar de ojos. Yerim, que observaba el caos, quedó completamente atónita al ver el poder de Yu-hyun, preguntándose cómo había logrado tal destrucción con un solo ataque. La tierra quedó carbonizada bajo la ferocidad del ataque, las llamas aún danzando. El impacto de la demostración de poder de su hermano dejó a Yu-hyun y a Yerim en un silencio sepulcral, ambos asimilando la magnitud de la devastación. Su asombro era palpable. Yerim,
aún procesando lo ocurrido, no podía creer la velocidad con la que Yoo-hyun había pulverizado la amenaza. Tras el caos, Yoo-hyun confrontó a Yoo-jin con una mezcla de preocupación y enfado por la situación que había enfrentado, exigiendo saber qué había pasado. Sin embargo, Yoo-jin, con una sonrisa tranquilizadora, logró calmar a su iracundo hermano, asegurándole que ya había encontrado la solución definitiva para su seguridad. Fue entonces cuando Park Hye-rim, con una sonrisa en el rostro, se presentó como la recién despertada de clase S, mientras Yoo-jin explicaba a Yoo-hyun su plan. Ella había firmado un contrato con el gremio para protegerlo, aunque la joven venía con un guardián que resultaba ser un auténtico dolor de cabeza. Yoo-jin, con su ingenio, desvelaba su plan para garantizar la protección de Hye-rim. La propuesta sorprendió al manager, no sería un patrocinador, sino el patrón de la joven. Yoo-jin explicó que un patrón interviene directamente, casi como un padre que vela por sus intereses, una revelación que dejó al manager atónito. El manager, incrédulo, cuestionó la audacia de Yoo-jin, si no estaba llevando las cosas demasiado lejos. Yoo-jin, firme, le recordó la importancia de la apariencia en su oficio. Aunque Hye-rim intentaba calmar los ánimos, la tensión era densa y él no pensaba ceder. La discusión escaló. El manager, con ira, le exigió a Yoo-jin que no tocara a Hye-rim. Yoo-jin, calmado, advirtió que era mejor que él fuera el patrón, anticipando serios problemas si ese viejo, el propio manager, seguía interponiéndose. La tensión entre ambos crecía. De forma abrupta, el manager intentó abalanzarse sobre Yoo-jin, pero Hye-rim, con rapidez, desató su nueva habilidad, deteniéndolo con un torbellino de hielo. Yoo-jin, impasible, reveló una bomba. El manager era un despertado y un periodista entrometido, dejándolo pasmado con la revelación. Ya calmada la situación, el grupo se disponía a regresar. Yoo-jin se disculpó por el caos, asegurando que todo se resolvería pronto. Hye-rim, preocupada, le preguntó si estaba bien. Él, con una sonrisa, le pidió que se acercara, mostrando su afecto y gratitud. Al ver su zapato rasgado, Yoo-jin se arrodilló para ayudarla, prometiéndole unos nuevos al día siguiente. Ella, con una sonrisa y una calidez que desmentía su apodo de bruja de hielo, se preguntó si Yoo-jin había logrado despertar en su interior un sentimiento de cariño. Hye-rim le preguntó en broma si coqueteaba como en los dramas, pero la conversación se interrumpió cuando la nariz de Yoo-jin sangró. Él, restándole importancia, lo atribuyó a ser un entrometido. Ella, preocupada, le preguntó si todo aquello era por su petición de protección. Yoo-jin, con sinceridad, le confió que tras la trágica muerte de sus padres, anheló que alguien confiable lo hubiera ayudado. Hye-rim, comprendiendo su pesar, le preguntó si la veía como a una hija. Él asintió, reafirmando que necesitaba a alguien como ella para protegerlo, sellando el acuerdo con un solemne apretón de manos. Con una sonrisa que anticipaba el futuro, Yoo-jin le aseguró a Hye-rim que esta vez no sería como con sus padres. Con voz cargada de emoción, le susurró, «Te quiero», activando su habilidad. Hye-rim, desbordada de alegría, estalló en carcajadas. Una notificación del sistema confirmó su despertar a C-Class, influenciado por esa palabra clave. Justo en ese momento, el manager de Hye-rim irrumpió de nuevo, como un fantasma de la codicia, con ojos brillando de avaricia. Preguntó con insistencia si Hye-rim realmente había despertado, pensando en el dinero que podría ganar. A Yoo-jin le molestó su obvia codicia, un problema aún por resolver. El manager, impaciente, volvió a preguntar a Hye-rim si su despertar era cierto, ansioso por la confirmación. Yoo-jin observaba con frustración, sabiendo que el asunto con el manager debía ser resuelto antes de seguir adelante con sus planes. Con el manager insistiendo en saber si Hye-rim era de rango S, ella con calma lo confirmó. La euforia del hombre por el dinero se disparó, pero su mundo se vino abajo cuando Hye-rim le reveló que había firmado un contrato con Yoo-jin. El manager quedó en shock sin procesar la noticia, indignado por la independencia de Hye-rim a sus 15 años. El manager intentó agredir a Yoo-jin, pero Yoo-jin, rápido, sacó su teléfono y le mostró la ley, advirtiéndole que usaría la grabación como evidencia de su comportamiento. El manager, acorralado, se quedó sin palabras. Yoo-jin expuso al manager, revelando su cruel abandono hacia Hye-rim y su descarado interés en el dinero. Frente a la ira del hombre, Yoo-jin lo amenazó con serias consecuencias si volvía a acercarse a la joven, mostrando así su firmeza y su inquebrantable determinación de protegerla. El manager, cegado por la ira, se lanzó contra Yoo-jin con intenciones violentas, pero Hye-rim,
con una velocidad deslumbrante, lo detuvo al instante con una explosión de hielo. Inmutable ante la situación, Yujin reveló la verdad impactante. El hombre no era solo un periodista entrometido, sino un despertado, un hecho que lo dejó atónito. Yerim lo mantuvo inmovilizado por el hielo, mientras Yujin, con una calma que lo desquiciaba, le reprochó su conducta, preguntándole si su única herramienta era la violencia. El manager, desesperado y humillado, apenas podía suplicar que se detuviera. La presión que emanaba de Yerim era asfixiante. La imponente aura de su rango se sentía como la de una bestia salvaje, dominando por completo el ambiente. Paralizado por el miedo, el manager no podía creer lo que veían sus ojos, pero Yujin confirmó: esta es la presión de una verdadera S-Rank. Yerim, con una frialdad que helaba hasta los huesos, le advirtió que no intentara nada más. Yujin, restándole la menor importancia al patético incidente, lo desestimó con un desdén total. Para él, no valía la pena preocuparse por alguien tan trivial. Con el manager ya fuera de juego, Yerim le lanzó una última advertencia, dejando claro que jamás permitiría que volviera a molestar a Yujin. Mientras tanto, el joven reflexionó sobre cómo esta situación le había permitido, de forma inesperada, evitar su propio confinamiento y abrirle un camino a la libertad. A la mañana siguiente, Yujin se despertó con un sobresalto. Yu-yeon, su hermano, ya estaba de pie junto a su cama, con una expresión de extrema seriedad. ¿Qué pasa, Yu-yeon? ¿Por qué tan temprano?, preguntó Yu-yeon, sintiendo una punzada de preocupación ante la inesperada visita. Yujin se tensó, temiendo que Yu-yeon se hubiera enterado de sus delicados planes. Directo al grano, Yu-yeon lo interrogó. Hermano, ¿crees que soy poco confiable? Antes de que Yujin pudiera siquiera responder, Yu-yeon lo abrazó con una fuerza casi posesiva, expresando así su profunda preocupación y determinación de protegerlo. Yujin intentó calmar a su posesivo hermano. Yu-yeon insistía en salvarlo sin importar el precio. Pero paradójicamente, la brecha entre sus perspectivas y entendimientos parecía crecer con cada palabra, dejando una distancia insalvable. Más tarde, mientras subían en el ascensor, Yujin le relató a Seongan cómo había resuelto el asunto del manager de Yerim. Había conseguido que el hombre firmara un contrato y lo había amenazado con acciones legales, asegurando la independencia de Yerim y la suya. Luego, Seongan preguntó por Yerim. Yujin explicó que la joven estaba en la sala de entrenamiento, diseñada para la fuerza de los S-Rank. Sin embargo, la imagen revelaba una devastación que superaba lo imaginable. Escombros por todas partes, la sala hecha trizas. Yujin, observando el caos con una ceja levantada, le preguntó a Seongan con incredulidad: ¿decís que está diseñado para soportar la fuerza de un S-Rank? La anarquía helada y los restos de lo que apenas se reconocía como una sala de entrenamiento cubrían el suelo, mientras el imponente título «Los Eclaises que crié» se alzaba majestuoso. Entre cristales de hielo y escombros flotantes, Yerim se movía con una agilidad sorprendente, su poder congelante manifestándose con cada golpe, desatando toda la fuerza de su recién despertado poder S-Class. Aunque por un instante cayó al suelo, Yerim se levantó de inmediato con una determinación inquebrantable, sus puños irradiando una energía gélida. Continuaba perfeccionando su habilidad, demostrando la tenacidad de una verdadera S-Class. La sala de entrenamiento, construida para soportar la furia de un S-Class, había sido reducida a escombros. Entre cristales de hielo y pedazos de concreto, Yerim se movía con una agilidad pasmosa, manifestando su poder congelante con cada golpe. Yujin y Seongan la observaban, absortos ante tal exhibición de poder. Yerim no paraba de activar sus habilidades, desatando la fuerza completa de su recién despertado poder de clase S. El pánico se apoderaba de Seongan, quien apenas podía creer lo que veían sus ojos, mientras Yujin, con una sonrisa en la cara, disfrutaba el caos helado. Aunque por un instante cayó al suelo, Yerim se levantó de inmediato, una determinación inquebrantable en su mirada. Sus puños irradiaban una energía gélida que pulverizaba el suelo con cada embestida. La joven continuaba perfeccionando su habilidad, demostrando la tenacidad de una verdadera S-Class. Su velocidad era impresionante, dejando una estela de hielo y fragmentos a su paso, transformando la sala en un campo de batalla invernal. Mientras Yerim seguía liberando su poder, Yujin, con la misma sonrisa en su rostro, le preguntó a Seongan si el manager de Yerim aún se quejaba. La calma de Yujin contrastaba drásticamente con la devastación que la joven desataba. Luego, dándole un par de golpes en la espalda a Seongan,
quien seguía boquiabierto por la exhibición de Yerim. Yujin se acercó a ella. Con su habitual tono juguetón, le preguntó si se había olvidado de él y si no necesitaba un estilista para su inminente debut público. Yujin le explicó que ya había preparado todo para su registro en la Asociación de Cazadores, incluyendo la minuciosa explicación de sus habilidades. Le reveló que su habilidad principal, Día sin Sombra, no solo disparaba su velocidad de crecimiento, sino que también consumía estadísticas para amplificar su poder hasta límites insospechados. La conversación desvelaba la verdadera naturaleza de la habilidad de Yerim, un buff especial que aceleraba su desarrollo y de paso duplicaba su poder. Yujin le confió que él también poseía una habilidad similar y que, por ahora, lo más sensato era mantener los detalles ocultos al ojo público. De repente, Yujin irrumpió en escena, abrazando a Yujin con una fuerza casi posesiva. Su presencia era tan imponente que hasta el aire parecía hacerse a un lado, mientras Seonjan observaba la escena con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Afuera, la prensa se agolpaba mientras el coche del gremio Abismo llegaba. Park Yerim, la flamante S-Class, hacía su debut público, confirmándose como la octava cazadora de combate S-Class en Corea. Yujin, observando el evento a la distancia, sonreía con una satisfacción inmensa. Reflexionaba sobre el destino de Yerim. De ser la temida bruja de hielo se había convertido en una sonriente chica de secundaria. Sus acciones habían alterado el pasado, incluso el incidente de la ruptura de mazmorra, que originalmente ocurrió días después. Yujin continuó meditando sobre cómo su regreso al pasado lo había cambiado todo. Se preguntaba si su habilidad le fue concedida para pulir diamantes en bruto haciéndolos brillar. Con la mente en este nuevo propósito se dirigió hacia un encuentro inesperado. De repente Yujin se encontró con un joven, quien lo miraba sorprendido y le preguntó, ¿quién sos vos? Una ventana de estado apareció al instante, revelando que se trataba de Yu Myung-woo, un despertado de clase F con un potencial asombroso de SS Class y una habilidad inicial SS Class. Aún atónito, Yu Myung-woo seguía mirando fijamente a Yujin, mientras la pantalla del sistema confirmaba sin lugar a dudas su gigantesco potencial oculto. Un verdadero SS Class esperando a ser descubierto. Yujin se cruzó con un joven que no lo reconocía, preguntándole quién era, pero al instante, Yujin lo identificó. Era Yu Myung-woo. El asombro del chico era evidente al no recordar a Yujin, quien sin dudarlo activó su sistema para desvelar el potencial oculto de aquel inesperado encuentro. La revelación fue asombrosa. Una ventana de estado apareció ante Yujin, mostrando la habilidad de Yu Myung-woo como maestro de la Forja Dorada, SSS. Un poder formidable, capaz de crear equipos especiales que serían casi imposibles de conseguir, incluso años en el futuro. Era una habilidad tan legendaria que haría de Myung-woo una especie de rey Midas forjador, capaz de transformar el metal en oro puro. Yujin visualizó un futuro de opulencia para Myung-woo, pero la realidad era otra. El joven confesó ser un despertado clase F y que solo buscaba una subvención. Yujin, sorprendido al ser ambos clase F, le propuso que se unieran para ir juntos en una misión. Myung-woo se negó. Aclaró que solo estaba ahí por la ayuda económica y que estaba en bancarrota, sin dinero para el entrenamiento básico. Pero un no era una opción para Yujin. Con inquebrantable determinación, tomó su mano y lo invitó a su gremio, insistiendo en que irían juntos. Mientras arrastraba a Myung-woo, Yujin intentaba convencerlo de unirse al gremio Abismo. Myung-woo, confundido, le preguntó si conocía a Kim Sang-gon. Yujin, con orgullo, reveló que el maestro del gremio era su propio hermano menor, dejando a Myung-woo boquiabierto. De repente, una luz dorada irradió de Yujin, asombrando a Myung-woo. Yujin, brillando con la gloria del poder, prometió interceder por él y prestarle equipo, aunque Myung-woo, aún perplejo, seguía sin recordar quién era aquel misterioso benefactor. Yujin tranquilizó a Myung-woo, asegurándole que no tenía de qué preocuparse, que solo quería ayudarlo porque lo consideraba una buena persona. Sus palabras calaron hondo, conmoviendo profundamente a Myung-woo, quien, al borde de las lágrimas, se preguntó si realmente era digno de tanta amabilidad. Myung-woo rompió en llanto incontrolable. Yujin, con una calma que desarmaría al mismísimo Apocalipsis, le ofreció té caliente. Poco a poco, el joven se serena, agradecido por el gesto, mientras Yujin le preguntó si ya se sentía más tranquilo. Ya más calmado, Myung-woo se disculpó por su arrebato y comenzó a desahogarse. Recordó un pasado de éxitos y premios, pero confesó cómo, al crecer, todo se derrumbó. Le dijeron que no tenía talento para el estudio, sintiéndose como un inútil desde entonces. Myung-woo continuó.
lamentándose de haberse convertido en un perdedor. Yujin, escuchando con atención, asintió, comprendiendo ese sentimiento. A pesar de que el mundo había cambiado, la sociedad seguía clasificando a las personas, dejando a muchos, como él, en el olvido. Yujin reflexionó sobre el trágico destino original de Myung-woo, pensando que, sin su intervención, su inmenso talento jamás habría florecido. Pero decidió que ahora, con su ayuda, podía cambiar ese rumbo. Con renovada determinación, lo animó a levantar la cabeza, diciéndole que este era un mundo duro donde era casi imposible sobrevivir sin orgullo. Con entusiasmo, Yujin instó a Myung-woo a proclamar, «Me amo». Myung-woo, aunque visiblemente sorprendido, siguió la instrucción. Luego, Yujin, con una sonrisa genuina que iluminó su rostro, le dijo, «Yo también te amo, mi amigo». Una ventana del sistema confirmó que Myung-woo había sido influenciado por la palabra clave. Yujin sabía que las cosas no serían tan fáciles. Se encontró con Go Si-myung, el severo líder del gremio Abismo. Si-myung, con expresión seria, discutió la solicitud de entrenamiento para Myung-woo, mostrando reticencia a aceptar a un despertado clase F. El líder Si-myung insistió en que permitir la entrada de alguien así al gremio, incluso solo para entrenar, sería problemático. Cuestionó si el hallazgo de Yujin fue una mera coincidencia, mientras este, sin inmutarse, respondió que solo estaba diciendo lo que pensaba. El líder Go Si-myung, con una expresión seria, seguía discutiendo la solicitud de entrenamiento para Mayong, pues mostraba reticencia a aceptar a un despertado clase F, cuestionando si su hallazgo había sido una mera coincidencia. Yujin, sin inmutarse, simplemente le respondió que solo estaba diciendo lo que pensaba. Mientras el preocupado Myung-woo, a quien Yujin había prometido ayudar, seguía inquieto por la subvención, Yujin le aseguró que encontraría un lugar donde lo contratarían, incluso siendo clase F. En ese preciso instante, un auto se acercó, anunciando que venían a buscarlos. Al llegar a su destino, Yujin le pidió a Myung-woo que esperara afuera. Él se encargaría de lidiar con el grupo de hombres que los esperaba. Myung-woo, asustado, se preguntaba qué demonios estaba pasando. Con su calma habitual, Yujin se dirigió a los hombres, diciéndoles que era hora de saldar su deuda y que tenían que cobrar rápido, porque ya era hora. Sin perder el tiempo, el joven sacó un fajo de billetes y lo arrojó sobre la mesa, con el tipo de despreocupación que usarías para tirar un chicle. Los hombres, totalmente sorprendidos, preguntaron quiénes eran ellos para involucrarse, mientras arrastraban a Myung-woo dentro, dejándolo perplejo y asustado. Los cobradores, con las caras desfiguradas por la sorpresa y la ira, no entendían cómo Yujin se atrevía a inmiscuirse, pero el joven, imperturbable como una estatua, repitió que quería hacer negocios con Myung-woo. Poco después, todos subieron al vehículo, dejando atrás la palpable tensión de las amenazas. Ya dentro del auto, Yujin le reclamó a Myung-woo por pedir dinero a gente tan peligrosa, y más aún cuando el banco le había denegado el préstamo. Los hombres, escuchando la conversación, se sorprendieron al saber que Yujin también era un despertado clase F, a lo que él, con una sonrisa, asintió. Yujin explicó que formaba parte del gremio Abismo, un detalle que cambió de inmediato el tono de los cobradores. Uno de ellos, con una amabilidad inesperada, preguntó si Yujin también se uniría a ellos para cazar monstruos y buscar piedras mágicas. Ante la evidente sorpresa de Myung-woo, Yujin aceptó la oferta. Los cobradores, antes amenazas andantes, ahora reían y felicitaban a Yujin, insistiendo en que eran buenos tipos. Myung-woo, aliviado, los vio preparar un contrato para su gremio. Yujin, sin embargo, los miraba sabiendo lo injusto de esas cláusulas para los clase F. Yujin no podía dejar de reflexionar sobre el destino original de Myung-woo, quien, en la línea temporal anterior, había muerto trágicamente por brutales ataques de monstruos, incapaz de mostrar su verdadero talento debido a esos contratos abusivos. Decidido a cambiar aquel sombrío futuro, lo animó a seguir adelante mientras se dirigían a la oficina del gremio. Finalmente, llegaron a un edificio viejo que Myung-woo, emocionado, creyó que era la oficina. Los hombres, sin más, le indicaron que entrara. Aunque el lugar se veía lúgubre, Yujin podía sentir el aura de un cazador fuerte en su interior, lo que le hizo sospechar que algo no andaba del todo bien. Apenas pusieron un pie adentro, Myung-woo fue brutalmente empujado por las escaleras. Cayó de cabeza, golpeándose con fuerza y quedando adolorido en el acto. El impacto fue tan demoledor que sus lentes se hicieron pedazos, dejándolo tendido en el suelo, una cruda muestra de la dureza de ese nuevo ambiente. Myung-woo, aún aturdido, preguntó por qué lo golpeaban. Los hombres, con tono amenazante, le dijeron que asumiera su responsabilidad.
Yujin, observando la cruel escena, lamentó haberlo arrastrado, pero ellos insistieron en que Myung-woo había elegido estar allí. Aturdido y adolorido, Myung-woo fue obligado a firmar el contrato, dejando su huella digital. Yujin lamentaba haberlo metido en semejante lío. El líder del gremio, con sonrisa descarada, explicaba las abusivas tarifas de protección, asegurándole que con eso ya no tendría deudas. Con el puño apretado, Myung-woo era forzado a estampar su huella digital en un contrato que le ponía los pelos de punta. Yujin, lamentando la situación, escuchaba al líder del gremio explicar las abusivas tarifas de protección que supuestamente lo dejarían sin deudas. Mientras los cobradores se regocijaban por haber atrapado a otro incauto, Yujin, con la mirada fija, observaba los detalles del contrato. Apenas un 10% de las ganancias para Myung-woo y el resto para saldar su deuda. Era una esclavitud legalizada. Repentinamente, y sin previo aviso, Yujin se lanzó, intentando destruir el contrato con su habilidad de Bebuf Cars. Para su sorpresa, esta no surtió efecto. Sin dudar, se abalanzó contra el líder, decidido a intervenir directamente en aquella flagrante injusticia. Los matones reaccionaron al instante, golpeando a Yujin brutalmente contra el suelo. A pesar de su heroica pero fallida intervención, Yujin era un despertado clase F. Myung-woo, paralizado, observaba la paliza con terror. Con la cara hinchada y el cuerpo adolorido, Yujin sacó su celular. Sabía que llamar a la policía sería inútil. Se preparó para activar su as bajo la manga, un plan de contingencia que ya había puesto en marcha hacía un rato. Las calles que un día vieron a este joven levantarse y moldear destinos, ahora serían testigo de cómo sus clases S respondían al llamado. Un matón voló por los aires como un corcho de sidra en Navidad. La puerta se abrió de golpe, revelando una figura imponente que llenaba el umbral. Con una brutalidad calculada, el recién llegado asestó un golpe demoledor tras otro. Los cobradores caían uno a uno, derrotados por su fuerza arrolladora. «Hyungnim», exclamó el misterioso hombre al ver a Yujin, quien se había levantado a duras penas. Esta muestra de respeto dejó a los matones y a Myung-woo completamente boquiabiertos, sin entender quién era ese sujeto ni por qué trataba a Yujin con tal deferencia. Yujin explicaba cómo había descrito su ubicación en secreto mientras iban en el auto, asegurándose que su mensaje llegara. El recién llegado continuaba su metódica purga, dejando a los matones sin ninguna posibilidad de oponer resistencia. De pronto, uno de los matones, desesperado y con el rostro desfigurado por la ira, extrajo un cuchillo. La tensión se apoderó del ambiente y juró que le haría pagar a Yujin por su osadía, con la intención de apuñalarlo. Myung-woo gritó horrorizado al ver la cuchillada ir directamente hacia Yujin. Pero, en un movimiento que desafió toda lógica, el hombre desconocido detuvo el filo del arma con su mano desnuda, como si el metal fuera gelatina, dejando a todos estupefactos y con la boca abierta. El puñetazo que siguió fue una sinfonía de dolor. El tipo del cuchillo cayó al suelo como un saco de patatas. El resto de los matones se dieron cuenta con horror de que estaban lidiando con un despertado de clase A, muy por encima de su liga. Con la situación bajo control, el hombre ordenó a los cobradores que se arrodillaran. Yujin recogía los contratos, sopesando qué hacer. Fue entonces que propuso un nuevo contrato, con condiciones aparentemente más justas para Myung-woo. Yujin, con una sonrisa forzada y evidente, le mostró a Myung-woo el nuevo contrato. Solo 90% de las ganancias para el gremio. Aunque seguía siendo una estafa, era su particular manera de intentar cambiarle el destino, aunque Myung-woo lo viera con total incredulidad. Con Yu-hyun controlando la situación, el líder del gremio de cobradores se vio forzado a desvelar los horripilantes detalles de su operación. La brutalidad de su negocio salió a la luz. Más de 30 despertados de clase F cayeron en sus garras, y muchos ni siquiera sobrevivieron. Con una frialdad que helaba la sangre, Yujin recriminó al líder y a su secuaz por sus acciones inhumanas. Esos contratos abusivos, sumados a las muertes, convertían sus prácticas en un asesinato legalizado. Les exigió una compensación que reflejara un arrepentimiento que claramente no sentían. Yujin, con una sonrisa que helaba la sangre, se acercó al líder y, sin dudarlo, lo golpeó brutalmente, dejando claro que su perdón venía con un alto precio. Luego, ordenó que arrastraran a los malhechores, demostrando que nadie desafiaba a su hermano sin consecuencias severas. Mientras se alejaban en el auto, Myung-woo, aún aturdido por la jornada, agradeció a Yujin su intervención, incapaz de creer lo sucedido. Yujin, con una ligera sonrisa, lo tranquilizó,
asegurándole que ya no tenía por qué preocuparse de nada relacionado con esa pesadilla. Al escuchar las palabras de Eugene, Myeong-woo se emocionó profundamente y lo abrazó efusivamente, llamándolo su verdadero héroe. Más tarde, ya entrada la noche, Yoo-hyun observó a Eugene dormido, susurrando preocupado por la obsesión de su hermano con cuidar de otros. A la mañana siguiente, Eugene le mostró a Myeong-woo su nuevo y lujoso apartamento, un espacio donde vivirían juntos. Le ofreció ser su asistente personal y ayudar con las tareas del hogar, un verdadero nuevo comienzo para el joven de clase F. Y Myeong-woo, con lágrimas en los ojos ante la inmensa generosidad de Eugene, aceptó felizmente la oferta, prometiendo esforzarse al máximo para ayudarlo. Pero la paz no duró mucho, ya que Yoo-jeon, con una mirada intensa y posesiva, se negó rotundamente a permitir que Eugene saliera. La posesividad de Yoo-hyun se manifestó con la furia de un dragón guardando su tesoro más preciado, confinando a Eugene en el apartamento. El miedo a ser abandonado nuevamente lo carcomía, y su hermano, sorprendido y frustrado, no podía creer que lo estuvieran reteniendo con la misma determinación con la que un nene se aferra a un juguete nuevo y brillante. Una nueva etapa. En un bar concurrido, Sung Hyun-jae entró con una imponente presencia, interrogando al mesero sobre la cantidad de personas en el lugar y buscando a alguien llamado Kim Min-hui, dejando al personal visiblemente nervioso por su aura intimidante. El mesero, asustado, se ofreció a escoltarlos a un lugar más tranquilo, mientras Eugene y Sung Hyun-jae conversaban sobre la gente en el bar, sospechando que eran recolectores de deudas. Ya en la mesa, les trajeron una variada selección de comida. Mientras compartían bebidas, Sung Hyun-jae le preguntó a Eugene por qué había traído niños al lugar, refiriéndose a los cobradores. Con una calma desconcertante, reveló que Kim Min-hui era una cazadora de clase A que le interesaba, y la presión sobre Eugene aumentó considerablemente. Sung Hyun-jae le ofreció una copa a Eugene diciéndole que quería verlo cuanto antes. Sin rodeos, lo confrontó directamente, calificándolo de poco fiable y de ser una mascota que se interponía en el camino del líder del gremio, algo que impactó profundamente a Eugene. Sung Hyun-jae explicó que la razón de su presencia era que Eugene había demostrado ser una buena persona que ayudó a otros, ganó la confianza de alguien importante y salvó a sus amigos en una mazmorra, lo que lo llevó a interesarse en él. Sung Hyun-jae, con una mirada penetrante, continuaba evaluando a Eugene, dejando entrever que la influencia del joven ya se sentía en otros. Eugene, por su parte, meditaba sobre su propia habilidad, preguntándose si su capacidad para afectar a quienes lo rodeaban era un mero malentendido o, quizás, una valiosa oportunidad para estrechar lazos. Sung Hyun-jae, con un tono más reflexivo, reconoció las grandes dificultades que Eugene seguramente había enfrentado al crecer sin padres, un destino que él mismo conocía bien. Esta conexión inesperada empezó a tejer un hilo de empatía entre ambos. Allí mismo, en medio del bullicioso bar, el maestro de gremio compartió su propia historia, revelando que su abuelo fue quien lo crió y cómo su propio líder de gremio se había convertido en una figura familiar fundamental. Para él, quienes te cuidan son tan importantes como la sangre, una verdad que resonó profundamente en el joven Eugene. Entre copas, Sung Hyun-jae afirmó que desde ese momento, Eugene estaría bajo su cuidado, aunque el joven notaba la creciente cantidad de alcohol que el otro consumía. Con una sonrisa, Sung Hyun-jae se declaró un borracho pervertido y prometió controlarse, para el asombro de Eugene. De repente, Eugene entendió por qué no se emborrachaba. Su habilidad de resistencia al veneno estaba activa. Con un toque en su interfaz, intentó desactivarla, frustrado por la posibilidad de decir algo vergonzoso mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Sin pensarlo dos veces, Eugene desactivó su habilidad. Instantáneamente, la embestida alcohólica lo golpeó con la fuerza de un camión de mudanzas que se pasó de largo una curva, ruborizándolo y dejándolo completamente aturdido, mientras Sung Hyun-jae lo observaba con interés. El bar se dibujó en un sopor alcohólico para Eugene, quien no tardó en desplomarse, mientras la noche daba paso a una mañana de resaca brutal. Al despertar, con la cabeza latiéndote sin piedad, seguías bajo los efectos de la inesperada borrachera. Confundido, viste a Sung Hyun-jae ya cambiado de ropa, quien te informó que ese día iniciabas tu educación básica. El sistema te mostró la lista de sujetos influenciados, confirmando que tu habilidad estaba activa con Bayong-woo y Seongan. Con una resaca monumental, Eugene intentó reconstruir los eventos de la noche anterior, su mente presa de un pánico creciente ante la posibilidad de haber dicho algo imperdonable bajo los efectos del alcohol. El rostro de Eugene se cubrió de vergüenza mientras, con voz temblorosa, le decía a Sung Hyun-jae
que tenía algo serio que confesar. Entonces, en un torbellino de pánico y alcohol, las palabras escaparon de su boca. «Te amo». Sung Hyun-jae, con una sonrisa enigmática, confirmó que Eugene no solo dijo «te amo» una vez, sino que lo repitió, como un loro enamorado con desperfectos en el disco, unas 30 veces. La vergüenza fue tan palpable que Eugene se derrumbó. A pesar de la confesión, Sung Hyun-jae reveló que, de hecho, le había gustado. Eugene, aún bajo los efectos del alcohol, seguía murmurando «te amo, señor Sungan», con la misma insistencia que un disco rayado, mientras Sung Hyun-jae disfrutaba del hilarante momento. Ya sobrio y de vuelta en su apartamento, Eugene rememoró la embarazosa confesión y la oferta de Sung Hyun-jae de cuidarlo. Reflexionó sobre la persona que él había criado, dándose cuenta de que no había podido hacer lo mismo por ella en su momento. Al mirar el icono de cuidador, Eugene comprendió que la habilidad «cuidador perfecto» estaba ligada directamente a su experiencia de haber cuidado a otros. Se dio cuenta de que su inclinación natural a ayudar provenía de su propio pasado, de haber sido el que crió a alguien. Eugene, ya completamente sobrio, logró atar cabos. Comprendió que su habilidad, cuidador perfecto, estaba ligada a su experiencia de haber criado a otros. Por eso, Yerim y Myung-woo lo veían como su cuidador y la posesividad de Yoo-hyun se intensificó, ya que Eugene había sido su cuidador original, el artífice de su crianza. Esta revelación lo sumergió en una profunda reflexión sobre su influencia. Luego, en la entrada de su apartamento, el casero intentó intimidarlo. Eugene, con una sonrisa pícara, lo desarmó al llamarlo viejo, provocando la risa contagiosa de Yerim. Eugene aclaró que su habilidad no era un lavado de cerebro, pero podía influir sin dudas. Reflexionaba lo peligrosa que sería si caía en manos equivocadas, mientras el sistema confirmaba la influencia sobre el casero. Pocos días después, un banquete mostraba la notable mejoría de Myung-woo. La vida en el apartamento se había vuelto más animada. Yerim y Myung-woo compartían tareas y bromeaban. Eugene les explicaba que debían vivir juntos para ahorrar, aunque entrenarían separados. Yerim intentaba alimentarlo, mientras Myung-woo preparaba la comida con dedicación. La armonía matutina se rompió. Mientras Eugene, Yerim y Myung-woo se preparaban para salir, su conversación se detuvo en seco. El líder del gremio Abismo, Go Si-myung, apareció con un documento, anunciando una nueva y crucial fase para los jóvenes despertados. Eugene explicó que estaba allí para supervisar el entrenamiento básico que comenzaría pronto. Los tres jóvenes, ahora con uniformes, se encontraron en una zona de práctica. Eugene observó cómo se acercaban a una jaula, de la cual provenían sonidos ominosos. La jaula se abrió de golpe, revelando una horda de monstruos de ojos rojos. Los tres jóvenes se quedaron petrificados, sus expresiones reflejaban shock y terror. La voz de Go Si-myung resonó, instruyéndolos a eliminar las criaturas, como si fuera una tarea fácil. El suelo retumbó bajo el peso de los monstruos, que avanzaban con furia descontrolada. El pánico se apoderó de Eugene y sus compañeros, quienes gritaron de horror. Decenas de bestias, con garras y dientes afilados, se lanzaban hacia ellos para devorarlos. Con el miedo grabado en sus rostros, los jóvenes se dieron cuenta de que este entrenamiento básico se preguntaban si debían matarlos. Go Si-myung afirmó que era práctica contra monstruos, la forma más rápida de aprender. Su lógica parecía tan retorcida como un pretzel atropellado. De repente, Yerim, con una sonrisa decidida, se lanzó hacia adelante, activando su habilidad Suspiro Frío. Un torbellino de energía azul la rodeó mientras se abalanzaba sobre las bestias. Sus ataques helados golpearon con asombrosa precisión, congelando y destrozando a los monstruos en un instante. Yerim continuó su arremetida, radiante y llena de júbilo. Sus ataques de hielo se expandían, solidificando a las bestias. Eugene la observaba con asombro y alivio, notando la facilidad con que su protegida manejaba la situación. Ella, de hecho, lo estaba disfrutando. Eugene se percató de que Yerim se estaba divirtiendo como si estuviera en un juego, una novata que superaba con creces a otros experimentados. Con una chispa de genialidad gélida, usó su habilidad para transformar a una de las criaturas congeladas en una especie de árbol de Navidad de hielo. Go Si-myung la observaba, visiblemente impresionado. Justo cuando parecía que la pesadilla había terminado, Eugene notó un monstruo solitario que se abalanzaba sobre Yu Myung-woo, quien estaba paralizado por el miedo. Eugene, con el corazón en la garganta, gritó desesperado: «Eugene, usa la lanza y apuñálalo». La tensión era palpable, pero Myung-woo, aterrado, solo pudo gritar: «Ayúdenme», y correr despavorido, la lanza inútil en sus manos.
El monstruo lo persiguió de cerca, su sombra amenazante se proyectaba sobre él. «No puedo hacer esto», exclamó, incapaz de superar su miedo. La pesadilla para Myung-gu continuaba. Con la lanza inútil en sus manos, solo atinaba a huir despavorido mientras Yujin, con voz rota, le gritaba que la usara. El monstruo, una bestia con garras y dientes afilados, lo perseguía sin descanso, su sombra ominosa proyectándose sobre él. Yujin, viendo su inútil intento, le explicó que no podía usar su arma por su estadística F, lo que lo dejaba más vulnerable que un pato en una cacería de zorros. Go Sim-myung, analizando todo, observaba la reacción de Yujin ante la inexperiencia de Myung-gu. La bestia se abalanzó una vez más sobre Myung-gu, que, con un grito de terror, se encogió sobre sí mismo, incapaz de superar la parálisis que le imponía el miedo. «¡Ayúdenme! ¡No puedo hacer esto!», exclamó, mientras Yujin solo podía gritar su nombre, la impotencia marcándole el rostro. De repente, el caos se disipó. Los monstruos desaparecieron sin dejar rastro. Yujin se acercó a Myung-gu para consolarlo, disculpándose por no auxiliarlo. Yerin, que se unió sonriendo, le dijo a Yujin que se lo había pasado increíble, demostrando su fuerza. Go Sim-myung evaluó el desempeño. Alabó la excelencia de Yerin, pero calificó a Myung-gu de un caso perdido, ignorando las quejas de Yujin. Anunció que el entrenamiento continuaría, presentándoles a la profesora Han Hayan, una eminencia. Yujin, con la memoria afilada, reconoció de inmediato a la profesora. Una genio, experta en dungeonología, cuya investigación prometía transformar por completo el campo. Ella, sorprendida al ser reconocida, agradeció el halago. Go Sim-myung intervino para aclarar que no había favoritismos, a pesar de que Yujin la conociera por ser la sobrina del tío Sim-myung. Ella confirmó su particular interés en Yujin y prometió cuidarlo muy bien. Mientras Yujin reflexionaba sobre sus días hermosos y buenos para nada en aquella torre imponente del gremio, la escena cambió drásticamente. Ante los ojos se desplegaba una imagen impactante de montañas devastadas y una destrucción masiva, vestigios de una batalla colosal y una cría. La narración hizo una pausa. El título, Las 5 clases que crié, apareció en pantalla, marcando el inicio de una inmersión en el origen de este nuevo mundo. Un misterioso cuadrado brillante se materializó ante la vista. Era un dungeon y al principio la gente reaccionó con una curiosidad tan primitiva como la de quienes descubrieron el fuego, rodeándolos fascinados. Pero pronto, estos dungeons se sobresaturaron uno a uno y explotaron, liberando hordas interminables de monstruos, un evento catastrófico que se conoció como Dungeon Brag. La humanidad, aunque devastada por esta crisis sin precedentes, no se rindió. Muchos despertaron con habilidades extraordinarias y se desarrollaron nuevas tecnologías y materiales mágicos para combatir la amenaza. Así, la humanidad se adaptó a esta nueva realidad, creando la Asociación de Cazadores para gestionar a los despertados. La mayoría de ellos comenzaron a operar bajo la asociación o se unieron a poderosos gremios. Los cazadores de clase S solían asociarse con grandes corporaciones, forjando el nuevo orden mundial. Atento, Yujin observaba cómo la profesora Han Hayan les explicaba el funcionamiento de los despertados, sus estadísticas y habilidades. La profesora Han Hayan, inmersa en su lección, explicaba que las habilidades de los despertados eran capacidades únicas, forjadas en momentos de profunda crisis. Su evaluación se basaba en estadísticas y destrezas. Mencionaba incluso casos extraños como los despertados que desarrollaban dones relacionados con plantas en ambientes particularmente peculiares. Sin embargo, Yujin, con su mente siempre activa y analítica, interrumpió a la profesora. Él señaló que la teoría de la crisis no lograba explicar el creciente número de despertados cuyas habilidades no eran de combate. Con una audacia que lo caracterizaba, le sugirió que quizás el despertar estaba más vinculado a la autodefensa, o incluso al entorno en sí mismo. La profesora, Han Hayan, se quedó visiblemente intrigada por la perspicacia de Yujin. Sus palabras la hicieron reflexionar con una mezcla de sorpresa y admiración. De repente, la emoción la desbordó por completo. Sin pensarlo 2 veces, le tomó la mano con efusividad y, completamente fascinada por su inesperado conocimiento, lo declaró su discípulo. Yujin, algo incómodo con tanta atención, rápidamente intentó desviar el tema, mencionando el gran interés de su tío Go Sim-myung en la investigación sobre despertados. En ese momento, Yerim intervino con una sonrisa, pidiéndole amablemente que no molestara a la profesora. Aún así, Yujin, con su peculiar descaro, no pudo evitar la pregunta. ¿Cuánto ganaba? Han Hayan, algo sorprendida por la pregunta, no dudó en dar una llamativa demostración de su fortuna.
Usando un cañón, disparó billetes por la habitación, revelando un asombroso salario anual de 1.2 mil millones de wones. Explicó que los cazadores de clase S eran muy pocos, pero inmensamente ricos, y que su rol era fundamental. La profesora continuó explicando que los cazadores S-Class protegían a los civiles de las peligrosas mazmorras de alto nivel. Los materiales extraídos de estas, incluyendo los monstruos, poseían un valor incalculable para el nuevo orden mundial. Con eso en mente, Yujin y Yuhyun observaron al monstruo que les presentaron, un imponente león de fuego cornudo de clase D, valorado en 1.000 millones. Yuhyun detalló sus características: estadísticas altas, velocidad asombrosa y poderosas habilidades de fuego. La profesora Ham Hayan reafirmó que era un monstruo extremadamente peligroso y, lo más crucial, que no podía ser domesticado. Yujin, mientras escuchaba, consideró si su misterioso token del maestro podría, contra todo pronóstico, lograr lo imposible. Y con el token brillando intensamente en su mano, Yujin lo activó. Para el asombro de todos los presentes, el feroz monstruo comenzó a encogerse, resistiéndose con gruñidos antes de transformarse en una pequeña y juguetona criatura parecida a un gato. Yujin, con una sonrisa, lo llamó cariñosamente «gato estúpido». Sin comprender lo que acababa de suceder, Yuhyun se lanzó furioso hacia la pequeña criatura, desatando sus llamas negras y gritándole a Yuhyun que se mantuviera a salvo. El fuego crepitaba, mientras Yujin, desesperado, le suplicaba a su hermano que se detuviera de inmediato, pero, para incredulidad de Yuhyun, sus poderosas llamas resultaron ineficaces contra el pequeño león. La criatura, con agilidad felina, esquivaba sin esfuerzo sus ataques y respondía con tiernos, pero persistentes, zarpazos y cabezazos. Yuhyun no podía creer lo que veía en sus ojos. Yuhyun, con rasguños y resignado, tomó al león. Decidió que lo mantendría en su jardín, aunque el animal ya se escapaba y subía a los árboles con facilidad. Yujin se preguntaba si el token de domesticación sería tan efectivo con una criatura tan problemática. A pesar de la resistencia de Yuhyun, Yujin insistió en criarla, ya que usó su toxin. Esta pequeña criatura, más caprichosa que un duende con alergia al oro, reveló en su ficha un potencial S-Class y la habilidad contrato de compañero al crecer. Nadie más había logrado domesticar esta especie en el futuro, un dato que a Yujin le voló la cabeza. Fue entonces cuando la habilidad Cuidador Perfecto de Yujin se activó con una luz azul. El monstruo estaba siendo influenciado directamente por su keyword personal. Yujin tuvo una epifanía. Esta nueva aplicación le permitía usar su habilidad de influencia también en monstruos, abriendo un abanico de posibilidades. Yujin, a su lado, lo miraba extrañado, preguntando por su pensamiento. Mientras la profesora Han Hayan profundizaba en los detalles del temible león de fuego cornudo, ese que ya tenían en su poder, Han Yujin, con una audacia que solo él poseía, se atrevió a preguntar si él mismo podría intentar entrenarlo. En su cabeza, una idea brillante tomaba forma. Esta bestia podría convertirse en la primera montura de clase S del mundo, un hito sin precedentes. Para entender la magnitud de su ambición, debes saber que, tiempo atrás, el mundo cambió de forma drástica con la aparición de criaturas malignas, los temidos monstruos. Lo que antes era pura fantasía en libros y leyendas, ahora emergía directamente de las mazmorras, volviéndose una realidad tangible y aterradora que redefinió el destino de la humanidad. La mayoría de estas bestias eran consideradas una amenaza constante, objetivos claros de erradicación. Sin embargo, en raras ocasiones, surgían individuos excepcionales que lograban lo impensable: domesticar a estas criaturas salvajes. Las monturas, por ejemplo, eran especialmente valoradas en las mazmorras de alto nivel, ofreciendo una ventaja crucial en combate. Para Yujin, era un desperdicio colosal simplemente rendirse ante un monstruo que, además, tenía una notable resistencia al fuego. Aunque su hermano Han Yuhyun no pudo evitar sentir una punzada de preocupación, también pensó que una criatura así sería la montura perfecta para Yujin, precisamente por esa resistencia. Claro, la realidad de domesticarlo podría ser un poco más abrasadora. Si lograban dominarlo, la recompensa no sería solo un poder inigualable, sino también un incentivo económico masivo. Pero la pregunta clave seguía en el aire, flotando como un suspiro de incertidumbre. ¿Cómo diablos iba Yujin a domar a una criatura tan peligrosa y volátil? Empezaremos con comida, declaró Yujin, con la seguridad de un maestro de ceremonias anunciando el número estelar. Yu Myung-woo, con los ojos como platos, le explicó que cada una de esas comidas requería una costosa piedra mágica valorada nada menos que en $10,000. La cuenta rápidamente se volvió un lujo astronómico,
$1.000.000 al año solo en alimento. Yu Myung-woo casi se descompone visualizando la bancarrota inminente. Mientras tanto, Yu-jin, con la mente en su habilidad cuidador perfecto, se preguntaba si la palabra clave «te amo» haría el truco. A pesar de sus optimistas esperanzas y de sus intentos de jugar con él, el pequeño león seguía siendo un torbellino de mordiscos y arañazos, más parecido a un intento de exorcismo de demonios rebeldes que a una sesión de entrenamiento animal. Las tácticas convencionales, claramente, no funcionaban. Yu-jin, agotado tras un tira y afloja muerte con la criatura, decidió que era hora de jugar su carta maestra, el equivalente a sacar un as bajo la manga. De su inventario extrajo su token del maestro, su última esperanza para finalmente someter a la bestia. Y funcionó. El león, en un instante, se encogió hasta transformarse en una criatura adorable, revelando el verdadero poder de su habilidad cuidador perfecto al potenciar el efecto del token. El monstruo ahora adoraba a Yu-jin con una devoción digna de un kan, pero, para desgracia del pobre Yu-hyun, seguía mordiéndolo sin piedad. Esto llevó a Yu-jin a una revelación asombrosa. Podría domar incluso monstruos de clase S y mantenerlos a su lado. Su nuevo apodo, el domador de bestias, sonaba genial, prometedor. La influencia de su habilidad abría un mundo de posibilidades completamente inesperadas, un universo donde podría coleccionar criaturas como quien colecciona figuritas. Mientras Yu-jin se deleitaba con la visión de su nueva colección de criaturas, Ryo-gyeon, con su posesividad al máximo y el ceño fruncido, le preguntó si realmente planeaba criarlas allí. Insistió con voz firme en que Yu-jin debía quedarse con él en su casa por su propia seguridad. Yu-jin, con esa posesividad que le brotaba por los poros, le soltó a Yu-jin la pregunta del millón. ¿En serio iba a criar monstruos allí? Insistió, casi rogándole, que por su seguridad debía quedarse a vivir con él. Justo en ese instante, como si lo hubieran invocado con la voz de la necesidad, apareció Sung Hyun-jae. Con su habitual tono condescendiente, tildó a Yu-jin de poco fiable y hasta de mascota, pero luego, con una sonrisa enigmática, reveló su interés en cuidarlo, porque, según él, Yu-jin era una buena persona. Yu-jin, que ya andaba más allá de los tragos, no paraba de confesarle, una y otra vez, con la voz pastosa y el corazón abierto: «Te amo». La mañana siguiente amaneció más tranquila, con Yu-jin y Yu-hyun compartiendo un momento de calma. Yu-hyun, sin darle mucha vuelta al asunto, le propuso salir a beber. Yu-jin, con una leve resaca, asintió. Mientras se relajaba, no pudo evitar pensar en cómo sería el mundo si aún conservara su inocencia, imaginando que, de ser así, él y su hermano vivirían juntos sin las cadenas que la vida moderna les imponía. Una existencia sin sobresaltos. Con el pequeño león, ahora un adorable cachorro, en sus brazos, Yu-jin lo miró con ternura y decidió llamarlo Paz. Deseaba con toda su alma que el mundo volviera a llenarse de esa tranquilidad que tanto anhelaba. Que los hermanos pudieran llevarse siempre bien, sin las complicaciones ni las exigencias que la dura realidad les había presentado. Pero esa calma, como es costumbre en estas historias, duró un suspiro. Ya se preparaban para la próxima incursión. Entre una multitud de cazadores y equipos de raids, se alzaba imponente una compuerta dimensional. Yu Mayong-woo, con los ojos bien abiertos, se sorprendió al ver el lugar, mientras Yu-jin, con una confianza contagiosa, se mostraba ansioso por el desafío que les esperaba. Con una audacia que desconcertó hasta el más pintado, Yu-jin le dijo a su hermano Yu-yeon que se cuidara mucho. A Yu-hyun, por dentro, le explotó la cabeza. No podía creer lo que oía. La situación lo dejaba perplejo y algo preocupado por ese cambio repentino. Su hermano definitivamente se había vuelto más raro que un pato con sombrero de copa. Así, con el sol de la mañana bañando la ciudad, empezaba un nuevo capítulo. Yu-jin y Mye-jong-woo ya estaban fuera de la mazmorra, listos para la acción. De inmediato, un reportero se les acercó, preguntando si asistían a Park Yerim en su primera incursión. La expectación era palpable en el aire, pues se trataba del esperado debut de la joven, un evento trascendental para el gremio Abismo. Yu-jin, sin perder la compostura, explicó que su objetivo era darle la mayor publicidad posible a la primera incursión de Yerim, una prometedora S-Class que ya daba de qué hablar. Go Si-myung, el mismísimo líder del gremio Abismo, observaba la escena con una sonrisa sutil, comentando lo interesante de la historia que se estaba gestando y destacando el inmenso potencial del grupo que Yu-jin había reunido. Yu Myung-woo, por su parte, no podía contener la emoción. Mientras ultimaban los preparativos del equipo, se anunció que recibirían armamento gratuito y de altísima calidad para la incursión, con la única condición de devolverlo al finalizar. Era una oportunidad de oro,
una chance única para probar lo mejor de lo mejor sin costo alguno, lo que lo tenía más contento que un niño con juguete nuevo. Seung-han y Yujin, con los ojos brillando, admiraban el impresionante arsenal que tenían a su disposición. Seung-han, siempre práctico, preguntó si tendrían que pagar por los daños que pudieran causar. Yujin, con la calma de quien sabe lo que dice, lo tranquilizó, asegurándole que el equipo era increíblemente duradero y que por tanto no habría ningún problema, ni un solo rasguño que lamentar. Yerim, con una sonrisa radiante que iluminaba el ambiente, se encargó personalmente de distribuir las pociones a todos los miembros del grupo, demostrando una generosidad innata. Mientras tanto, Yujin escogía su arma con una precisión casi quirúrgica. De repente, como de la nada, apareció Sung Hyun-jae preguntándole a Yujin con un tono sugerente si acaso podía ver el futuro del mundo. Yujin, tras un instante de profunda reflexión, respondió que Yerim era, sin duda, un talento oculto, una fuerza de la naturaleza aún por desatar. Yujin notó que Go Sim-jong estaba sonriendo, algo verdaderamente inusual en él, y no pudo evitar pensar en el gran esfuerzo que eso significaba. Un poco más tarde, Yujin le pidió a Yu-hyun que lo dejara ir, refiriéndose a sí mismo y a Ma-young-woo como dos estorbos, una frase que irritó a su hermano hasta la médula, alimentando aún más su posesividad incesante. Se explicó que la mazmorra era de clase D, una zona rocosa de peligros predecibles. La puerta, una vez que entraran, se cerraría inexorablemente una hora después, y no se abriría de nuevo hasta que todos los monstruos fueran aniquilados o, en el peor de los escenarios, todos los cazadores cayeran. Como si eso no fuera suficiente, mencionaron la existencia de un raro objeto de portal de emergencia casi único en el país, una especie de salvavidas que rara vez se veía. Yu-hyun, con la preocupación grabada en el rostro, le preguntó a Yujin si estaba bien. Yujin recordó, con un escalofrío, haberse sentido como basura en una mazmorra en el pasado, pero ahora la situación era radicalmente distinta. La gente lo animaba, sus palabras eran un bálsamo. Con una sonrisa que irradiaba determinación, afirmó que iría sin dudar, lleno de una renovada fuerza, listo para lo que viniera. Con una mirada fija en el horizonte, Yujin afirmó para sí mismo, con la convicción de una verdad revelada, que ese futuro oscuro que conoció ya no existía para él. Era algo que nunca había sucedido, o al menos, eso era lo que en ese momento creía firmemente. Esta nueva realidad era suya, para moldearla a su voluntad, para reescribir su propio destino, pase lo que pasara, sin dejar que la sombra del pasado lo alcanzara. Apenas cruzaron la compuerta, Ma-young-woo y Yerim quedaron boquiabiertos, asombrados por la inmensidad y el vibrante color del paisaje rocoso de la mazmorra de clase. Era un mundo completamente distinto, una vista imponente que los invitaba a adentrarse en sus misterios. Pero la admiración duró poco. Yujin, con rostro serio, les advirtió que no estaban allí para jugar, mientras Yu-hyun desataba sus llamas negras, cubriendo el campo de batalla. Los recién llegados retrocedieron, paralizados de miedo ante la magnitud del poder y la intensa presencia que emanaba de su hermano. En medio de ese caos, Yerim, con el suspiro frío, desató una ráfaga de ataques de hielo que congelaron y pulverizaron a la horda restante. Yujin observó la escena con una sonrisa, confirmando que su despertar a ese clase era un talento oculto a punto de explotar, dejando a Seung-han atónito por la asombrosa exhibición. Yujin explicó que el objetivo principal en una mazmorra no era solo la aniquilación de monstruos, sino asegurar la zona y ganar experiencia. Aunque era vital para Yerim subir de nivel, Yujin la tranquilizó, asegurándole que, con su ayuda, alcanzaría nuevas habilidades sin complicaciones. Yujin detalló que Yerim necesitaría eliminar a una cantidad monstruosa de criaturas para subir los primeros 10 niveles. Frente a una pantalla holográfica, con la habilidad Cuidador Perfecto activada, Yujin seleccionó la opción de crecimiento enfocado para Yerim, concentrando toda la experiencia en maximizar su potencial, como quien se sienta a ver crecer el pasto. Mientras Yujin explicaba la abrumadora cantidad de experiencia necesaria para los cazadores S-Class, Yerim se quejó de lo complicado que resultaba. Yujin, sin inmutarse, le comentó a Yu-hyun que se aguantara, recordándole su actual bajo nivel, lo que irritó visiblemente al S-Class. Yu-hyun, molesto por ver a Yu-hyun dedicar tanta atención a Yerim, estalló en celos, recriminándole que no le diera indicaciones a él. Una discusión se encendió entre ellos. Seung-won intentó disiparla,
recordándoles que estaban en plena incursión y no era el momento para disputas. Yu-jin, con una calma inesperada, le pidió a Yu-hyun que se concentrara en la caza y en subir de nivel. Aunque reacio, Yu-hyun finalmente cedió, con Yu-jin ofreciéndole una tregua para trabajar en equipo. Yerin, por su parte, aceptó la propuesta de llevarse bien, demostrando que estaba dispuesta a colaborar. Yu-jin continuaba combatiendo eficazmente, destrozando monstruos con sus ataques de hielo. Yu-jin alentaba a seguir así para subir de nivel rápidamente. De repente un monstruo atacó a Yu-jin, pero Yu-hyun con una velocidad asombrosa lo salvó, reafirmando así su innegable protección hacia su hermano. Explosiones y el estruendo de la batalla envolvían el lugar, un escenario caótico. En un breve instante, Yu-jin tuvo una visión fugaz, un futuro donde sus compañeros de combate serían verdaderos amigos, una hermandad forjada en el calor de la batalla. La escena cambió bruscamente, cortando la visión. Afuera de la mazmorra, un portal resplandecía con una luz intensa, y una voz preguntó con urgencia, ¿quién ha entrado? Fuera de la mazmorra, la profesora Fan Hayan y Kim Minui discutían sobre el misterioso clase F que se convirtió en S, preguntándose dónde estaba. Fan Hayan, con una sonrisa enigmática que prometía más de lo que revelaba, declaró, «Te hemos estado esperando, cariño». La escena cerró con un intrigado Yu-jin, la mirada fija, consciente de que algo grande se aproximaba.